que al final yo sin saberlo, esta propuesta que yo hice para la Milano se acercaba mucho a lo que se veía en el cómic original de Guardianes de la Galaxia. Que yo no tenía ni idea, cuando Ni yo estuve siquiera lo haciendo habías consultado. No, porque hay un par de viñetas donde aparece, pero es que es difícil de encontrar. O sea, los cómics originales de Guardianes de la Galaxia pues son muy antiguos y yo creo que yo solo lo encontré en un par de cómics, en una viñeta en concreto que es como una especie de M, ¿no? Tiene como una especie de M, es como una especie de pájaro, ¿no? Pues por avatares de la vida entré en contacto con un artista conceptual que trabajó en la primera temporada de Los Anillos de Poder y lo he traído aquí al canal para una entrevista en exclusiva en la cual no solamente veremos su trabajo concreto que ha hecho para diferentes producciones, sino que intentaremos dilucidar qué es lo que hace exactamente un artista conceptual, por qué es importante su trabajo y cómo se refleja este en la pantalla. Buenas, Roberto, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Gracias por aceptar la invitación para una entrevista. La verdad es que, para los que no lo sepáis, Roberto Fernández es artista conceptual y de hecho está aquí en el canal pues porque también fue uno de los artistas conceptuales que participó en la primera temporada de Los Anillos de Poder, ¿cierto? Pero no vamos a hablar únicamente de eso, hablaremos un poco de eso también, pero vamos a hablar de tu trabajo y del montón de cosas en las que has participado, que son cosas que le interesa a mi audiencia, ¿no? Bueno, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Qué es un artista conceptual? ¿Cómo empezaste en esto? Bueno, a ver, es interesante la pregunta que empieces con qué es un artista conceptual, porque realmente no creo que haya un tipo de artista conceptual, ¿no? Yo realmente mi trabajo se centra principalmente en lo que es preproducción y, pues o sea, lo que yo hago básicamente es en toda esa fase, antes de empezar incluso a hacer los decorados y hacer todo lo que es ya la producción propiamente dicho de la película, pues hacemos lo que es las ideas y los diseños en los que luego se van a basar esos decorados, ¿no? Entonces yo normalmente estoy en lo que es el departamento de arte digamos, de una película, normalmente películas pues de presupuesto más o menos grande, ¿no? Porque he trabajado principalmente para Marvel, Star Wars, este tipo de cine, Franquicias y ¿no? tal. Sí, sí, sí. Entonces, claro, hay muchos tipos de artistas y mucho tipo de artista conceptual. Hay ciertos artistas que se dedican más a lo mejor a la fase final de postproducción, de lo que es efectos visuales, hay artistas que son más ilustradores, hay artistas que a lo mejor se dedican más a lo que sería coger un storyboard y llevarlo, digamos, a unas ilustraciones más elaboradas, pero con ese carácter más como de keyframe o de ciertas escenas de la película, ¿no? Es un Entonces, poco pues bueno, como las que se ven en el final del Mandaloriano, ¿no? Esas ilustraciones que luego es, parecen calcadas casi a las escenas que vemos en... exactamente, exactamente. O sea, ese tipo de arte conceptual está más para un poco para capturar lo que es la sensación de lo que tú ves en pantalla, ¿no? Realmente lo que yo hago más es, digamos, lo que es el diseño más puro y duro, digamos, antes de lo que es la producción de la película. Pero bueno, realmente me muevo como en varias fases. También, o sea, los proyectos son muy largos. No es lo mismo lo que hago al principio que a lo mejor lo que estás haciendo 8 meses después, ¿no? Cuando estás en una película de ese tamaño. Pero una manera, yo creo que fácil o simple de explicarlo sería eh, el artista conceptual realmente pone en imágenes lo que esta gente, ¿no? Estas grandes empresas con mucho dinero como Marvel o Star Wars quieren ver, ¿no? Ellos quieren ver cómo va realmente la película a verse antes de poner el dinero y dedicarse ya a poner la pasta y hacer los decorados, ¿no? Entonces, es un poco una manera para por ejemplo, el diseñador de producción, ¿no? Que es la persona encargada en el departamento de arte, pues para mostrar al director y a los productores cómo va a verse la película, ¿no? Antes de que entonces ellos tienen que estar seguros que el dinero que están poniendo, pues bueno, va a estar un poco dentro de su visión, dentro de la visión del director, dentro de la visión de los productores y demás. Y eso, imagina que empieza una producción, se hacen unos diseños. ¿Esos diseños son, o sea, una vez que se han aprobado, son definitivos o están sujetos siempre a cambios? O... Sí, a ver,
el proceso de diseño puede llevar semanas, meses, o sea, muchas veces yo he estado trabajando en un mismo decorado o varios artistas hemos estado trabajando en un mismo decorado donde se están descartando ideas continuamente. Entonces tú haces una idea, un poco así, normalmente se empieza con bocetos o con un arte un poco más, no sé, más general, ¿no? Más un Ujú. poco de aspecto, de espacio y tal, ¿no? Pero conforme se van haciendo pruebas y diferentes diseños, pues al final, pues entre el director, los productores, si es televisión, los showrunners, pues eligen un poco lo que les empieza a convencer y al final, pues sí, se aprueba un diseño que luego ese diseño pues ya va a los directores artísticos que ya se pone en marcha todo el proceso pues de llevar eso a planos y con esos planos pues desarrollar todos los decorados o lo que se vaya a hacer, claro, para la película. Vale, tú entras en una producción y Ujú, entonces te llaman, ¿no? ujú, Que te gustaría trabajar aquí o lo que fuera, ¿no? Y ujú. entonces, cuando te presentan el proyecto, ¿de qué materiales dispones? O sea, ¿cómo se aborda el proyecto? ¿Con qué materiales trabajas? ¿Tienes acceso al guión? ¿O son descripciones que te dice alguien? ¿O cuál es el material básico, ¿no? Con el que empiezas a construir. A ver, es cierto que siempre a mí, o sea, desde que llevo trabajando en esto, ¿no? Que es desde más o menos de 2011, siempre, o sea, me da la sensación de que cada película es como un mundo aparte, ¿no? Yo en muchas de las películas que he trabajado, a ver, lo normal es que según llegues el primer día, básicamente, el primer, el segundo día que tú estás ya metido ahí en faena, te den el guión. Entonces tú a lo mejor estás 2 días leyéndote el guión y luego ya, tercer día, pues a lo mejor empiezas, vale, empiezo a hablar con el diseñador de producción y me dice, a ver, tenemos que, de esta parte del guión, este decorado, aquí vamos a empezar, pues, no sé, diseñando este espacio, esta habitación, yo que sé, el interior de una nave espacial o lo que fuera, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues vamos. Entonces, normalmente sí que se empieza con el guión, pero he trabajado en películas y no películas menores. O sea, ahora mismo puedo acordar de, no sé, Doctor Strange, por ejemplo, la primera parte donde yo creo que nunca leí el guión. Y no es la única con la que me ha pasado. O sea, es por ponerte un ejemplo. O sea, Ajá. sabía, porque sí que tuve charlas al principio con las personas, con el diseñador de producción, me dijo, a ver, esta es la película, esto es lo que pasa, tal. Entonces él me la cuenta más o menos, me la resume. Pasa que, claro, muchas veces el guión, cuando se empieza a trabajar una película en estos estados un poco más previos, todavía no hay un guión que tampoco sea definitivo. O sea, esto es Ya, muy ya. curioso. O sea, la película se empieza un poco a desarrollar, o sea, sí que hay un guión, pero ellos saben que a lo mejor no es el guión definitivo. Entonces, tú empiezas ya a trabajar sobre algo que todavía no es definitivo y puede pasar que a lo mejor tú estás trabajando sobre algo que luego se descarta más adelante y que no aparece en la película. A lo mejor has estado un mes trabajando en eso fácil, ¿sabes? Ya. Y cuando tú, por ejemplo, ya tienes un encargo claro, por ejemplo, sabes que tienes que desarrollar este concepto, lo que habías dicho antes, el interior de una nave o lo que sea. Mm. A partir de ahí, ¿tú ya vuelas solo o trabajas con tu propia imaginación? ¿Te documentas, miras a ver qué se ha hecho antes o qué hay por ahí? ¿Miras cómics? No sé. ¿Cómo va esto por tu parte ya en Eh, el proceso de creativo, de desarrollo? sí, es una mezcla de dos cosas, yo creo. Por una vez la que tú dices es o sea, yo hago mi propia investigación, ¿no? Sobre lo que vaya a hacer, ¿no? Por ejemplo, digamos que vamos a hacer lo que hemos dicho antes, ¿no? Una nave espacial, ¿no? ¿Qué aspecto va a tener? Pues al final, pues empiezas a mirar otras cosas que se han hecho en otras películas, empiezas a mirar, por ejemplo, en Marvel, pues empiezas a mirar algún ejemplo de... Pasa que al final eso pues da para lo que da. Y muchas veces lo que hace Marvel es, ellos quieren hacer una película que tampoco tiene que ver necesariamente o es literal al cómic. Entonces, a veces sí que es verdad que estás un poco perdido, ¿no? En ese sentido. Entonces, es una combinación de lo que tú más o menos investigas y luego hay una parte normalmente en las producciones, ya un poco de un nivel ya alto, ¿no? donde, donde hay una persona específicamente contratada para buscar imágenes y para crear, digamos, como un pack de imágenes que pueden ser cientos, miles de imágenes a veces, claro, o sea, donde, donde tú accedes ahí, entonces está dividido en lo que hay que hacer, no, a lo mejor uno es decorado tal, ¿no? Como un listado muy grande de las localizaciones de la película y ahí tú encuentras imágenes de referencia
Sí, que sí. esa persona ha buscado, pero que también esa persona ha buscado en conjunción con el diseñador de producción. O sea, es como todo. Sí, son imágenes que buscan por ahí para tener ideas más o menos de por dónde deberían ir los tiros, ¿no? Sí, sí, Estéticos, exactamente. colores, formas o motivos o yo qué sé. Exactamente. Ujú. Que muchas veces las imágenes no tienen ni que ver Ya, exactamente claro. con el caso. A veces son cosas como muy conceptuales. No sé, a lo mejor estás haciendo el entorno para un planeta de no sé qué y a lo mejor ver imágenes como casi de arte abstracto, que a lo mejor por alguna razón al director le han llamado la atención o... Ya. Entonces tú tienes un poco que lidiar un poco con eso, ¿no? Con todo ese tipo de información y al final tú empiezas a producir imágenes y ya cuando tú empiezas a producir imágenes, pues claro, cuando ya hay algo concreto, ya se puede hablar sobre algo, ¿no? Claro, ya se va Y al final orientando. se Claro. va encauzando, sí, sí, sí. Pero es verdad que al principio es bastante libre y también te digo que depende mucho o sea, de película en película y también quién está al cargo de la película, quién sea el diseñador de producción, quién sea la gente que lleva la película, ¿no? Ujú. Eh, Tú trabajas normalmente dentro de un departamento Ujú, artístico, me has dicho también bajo el diseño de producción, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo, ujú. cómo está Sí. configurado? ¿Cómo es la pirámide de trabajo? A ver, normalmente, o sea, creo que hay pequeñas diferencias respecto a, o sea, yo normalmente trabajo en Inglaterra, ¿no? Entonces, la manera que se hace en Inglaterra el cine, hay ciertas variaciones respecto a lo que es el departamento artístico que se puede hacer ahí que al que hay en Estados Unidos, pero básicamente las cosas principales no varían. Em, digamos que el departamento, o sea, hay varios departamentos, ¿no? Yo trabajo en el departamento de arte, luego tienes vestuario, tienes decoración, o sea, hay como varios, ¿no? Entonces, el departamento de arte, que en cierta manera controla un poco todo, o sea, es como un poco el que está ahí omnipresente y donde está el diseñador de producción, que al final es la figura casi al nivel del director, ¿no? Porque al final es la persona que diseña la película, ¿no? Claro. Ujú. Dentro del departamento de arte está el director, que está, digamos, bueno, el director que está por encima de todo, pero luego en el departamento de arte está el diseñador de producción y luego colaborando con él casi estrechamente están los artistas conceptuales, ¿no? Porque ahí tiene que haber como una relación directa, porque al final lo que tiene que hacer el diseñador de producción es convencer o intentar un poco llevar la misión o lo que quiere llevar a cabo el director o producción en la película, ¿no? Entonces, la única manera que tiene el diseñador de producción es generar imágenes, porque al final, bueno, tú puedes hablar mucho, pero hasta que no Claro, se ve claro, dónde se va a meter la pasta, no, claro. no. Entonces, está el diseñador de producción y luego los artistas conceptuales trabajando con él y luego digamos que está lo que llaman el director artístico supervisor, que también es una figura muy grande, pero es más una figura, aunque se llame director artístico, es más como de gestión, Ujú. El una persona que ejecutivo lleva, del sí, departamento. sí, es como el que lleva un poco el control de todo, de un poco de los tiempos, del presupuesto también, o sea, no es tanto director de arte, o sea, es un trabajo que en cierta manera es bastante tedioso, ¿no? Entonces, está esa figura ahí que por supuesto es necesaria y luego están los directores artísticos, tal cual, que son los que más o menos a cada uno se le da una parcela, digamos, de cómo se divide la película. Pues tú vas a hacer esta nave espacial, tú vas a hacer este decorado y tú vas a hacer este decorado. Entonces, ellos producen planos también, o sea, ellos dibujan, producen planos para la construcción de los decorados y tal, y están un poco al cargo pues de la gente que construye, de carpinteros, de un poco la gente que está ya Claro. O sea, también en el set como tal, ¿no? como también controlando que el concepto se lleva adecuadamente a lo Sí, físico, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, yo sí que tengo a veces contacto bastante también con directores, con los directores artísticos, porque muchas veces te vienen y dicen, oye, Roberto, esto no me encaja aquí, no sé qué, o esta parte del decorado no me queda muy clara, no sé si tienes otros bocetos, otras cosas que expliquen esto. Entonces, pues sí, más o menos mi relación es básicamente con diseñador de producción y con los directores artísticos, básicamente. Entonces, y luego ya alrededor, pues tienes delineantes, muchos también que hacen lo que son también planos, porque yo vengo del mundo de la arquitectura, ¿no? Y me recuerda en cierta manera un poco a un poco lo que se hace cuando se construye un edificio, ¿no? O sea, se genera mucho documento de construcción, porque al final, ten en cuenta que hay decorados gigantes que necesitas casi, o sea, gente que realmente entienda un poco de cómo, o sea, muchas de las personas que trabajan como directores artísticos vienen o del mundo de la ingeniería o del mundo de la arquitectura, muchos, Claro, ¿sabes? Porque claro, son, claro. Hay que construir.
cosas que se parecen mucho a obras Sí. civiles o en otra escala, obviamente, pero... Esa otra escala. Y es bastante gracioso cuando te metes en un decorado de cine porque todo lo que parece metal y superficies así que dices, uy, o sea, este pasillo aquí muy de ciencia ficción y tal. Tomadera. Luego te acercas, sí, andas sobre él y suena madera, cuando realmente parece metal. Entonces es como que es una sensación rara, como que visualmente es perfecto, pero claro, luego cuando tú te metes allí dentro de ese entorno y te das cuenta cuando tocas dices, esto es todo corcho, pero claro, visualmente es lo que importa al final, Eso ¿no? Y me realmente recuerda, visualmente funciona muy bien. me recuerda a las fallas, ¿no? Un poco Es un de poco Valencia. falla, sí, sí, exactamente. Que a veces están brutales, no tienen unos acabados espectaculares, pero luego todo es cartón Es y... cartón y sí, Claro. sí, sí, sí. Y Eh, nada, pues eso, y poco más. A mí luego ya está, pues hay más gente luego en el departamento de arte, pero bueno, ya son posiciones un poco ya más de gestión o de... vale. Pues eso, más o menos ya me has medio respondido lo siguiente, que es que quién aprueba los diseños, pues me imagino que El diseñador de el producción, sí. diseñador de producción, obviamente. Y El luego, director y... claro, y luego esto ya se va, una vez aprobado el diseño, se va a otros departamentos, ¿no? Se va a otro grupo, ¿no? Otro equipo de trabajo. Y tú ya pasas a otra cosa, ¿no? Otra Entiendo. cosa, sí, sí, sí. Ok. A ver, muchas veces no es tanto también que se aprueba un diseño y ese diseño ya con ese va a muerte hasta el final. O sea, a mí me ha pasado que yo estaba trabajando una cosa y que luego un mes después se vuelve a ella porque a lo mejor han llegado a un momento en la construcción donde hay cosas que no saben cómo resolver y a lo mejor hay que hacer otra ilustración desde otro punto de vista. O sea, evolucionan los diseños también a lo largo. O sea, no, a lo largo de la producción. No es una cosa que sea fija desde el principio y ya eso de ahí sea inamovible, ¿no? Ya. Es como más orgánico realmente al final el proceso. Oye, ¿te parece que veamos algunos ejemplos tuyos que tienes Sí, en tu cuenta de ArtStation? La claro. voy a compartir pantalla. Nada, este de los anillos de poder lo dejamos para el final. Sí, bueno, está todo un poco mezclado ahí Claro, esto porque es un un poco poco como pues la para... página de presentación, ¿no? Sí, sí, o sea, esto lleva, realmente he compartido el trabajo no hace tanto, o sea, yo empecé a meter cosas de manera pública, no sé si hace un año, una cosa así, o sea, todavía tengo mucho, mucho material que meter, pero bueno, esto es una muestra de que yo creo que por ahora Por ahora no está mal está para... guay. Vamos a ir, no sé, empezamos por Guardianes de la Galaxia Sí. y estoy viendo aquí, esto es el Collectors Esto, Museum, el museo... sí, esto es interesante porque este es un ejemplo de evolución dentro del diseño, ¿no? Y si haces scroll hacia abajo, Sí, eh, puedes ver, bueno, esto sería la imagen con la que empecé un poco para ver, pero la imagen final es un poco la que se ve en la película, ¿no? Este es el esta. diseño realmente final, o sea, no la que está abajo del todo. Ah, esta. Ok, ok, es Esta como... sí, entonces, sí que es como una especie como de laboratorio y tal. O sea, inicialmente creo que se llama el coleccionista, ¿no? El papel Sí, que hace Guillermo del Toro en la película. Eh, Él tenía como un museo, como una zona donde él tenía todas estas especie de cajas y de vitrinas donde coleccionaba todo tipo como de criaturas del universo y tal. efectivamente, Y sí. eso al principio era más, se concebía más como un museo, como Ma- una zona casi como de exposición, que como se ve sería aquí, esta ¿no? idea inicial, ¿no? Esta idea inicial, ¿no? Al final, tampoco te puedo dar las razones de por qué se decidió cambiar. Hombre, muchas veces es también para ahorrar costes, ¿no? Entonces se decidió usar, aquí no queda claro tanto en la imagen, pero no sé si te acuerdas en la película que van a una prisión. Creo Sí, que al principio de la película es como una prisión que está en el espacio y que van allí, que están, esto es como una especie de espacio gigante que está como todo rodeado de celdas, como de cárceles y tal. sí, sí, sí. Y realmente es el decorado que tú ves ahí, es ese mismo. Es ese mismo que se reusó para hacer Ajá, ok. O el- sea, siempre que se puede, para ahorrar costes, se aprovechan, sí. se Eso, reutilizan, eso reciclan. pasa, sí, 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 eso pasa en muchas películas. O sea, eso se reusan cosas que se han hecho en otros decorados, se cambia la luz y tal, y al final se usa. Entonces se construye a lo mejor lo que es esa plataforma central que ves ahí, pero lo Ujú. que se ve un poco de atrás, que aquí no se ve muy bien, pero bueno, en los laterales de la imagen, que se ve como un fondo allí, Sí, esos fue un concepto que hizo uno de mis compañeros allí, uno de mis colegas cuando estábamos trabajando, y yo lo puse de fondo y luego creé ese dibujo que era la plataforma que va en medio, pero al final lo que tú ves de todo el fondo lejano que está como medio en penumbra, pues es un decorado que era la cárcel, pero claro,
eso no se percibe como tal en la película, claro. Claro. Ah, interesante, sí, sí. Entonces fue una manera de hacer un espacio que creo que al final funciona bastante bien en la película y claro, pues un poco ahorra bastante, ¿no? En vez de hacer un decorar el otro, haber construido el otro, pues quizá hubiera sido bastante más costoso. Claro. Ay. Buenísimo. Entonces, pues hay varias cosas ahí. Luego si te das, si, por ejemplo, esta es la Esta. nave Sí, de... la nave, Milano se llama. ¿Es esta? Esta es Ah, la no. de... Esta es la del mapache, la de Rocket Raccoon, ¿no? Se Sí, llaman, Rocket ¿no? Raccoon, sí, efectivamente. Sí, la del personajillo este pequeño que se ve en la batalla final y esta pues es una evolución realmente del Milano, que es la nave de la película, ¿no? La nave principal y que realmente es curioso el diseño de esta nave. Si creo que vas hacia adelante en otro proyecto más, creo que ves la Milano, ¿no? Creo, me parece, si le Sí, das... a ver. Esta es. ¿No? sí, esa. O Ujú. esta aquí. ¿Es esta? Sí. Si ves, sí, es esta. Entonces, esta es el primer diseño que hicimos, ¿no? Para la nave principal de la película. Entonces, costó tanto dinero hacer lo que es la cabina. Porque claro, realmente lo que es la imagen, la nave entera nunca se construye, es todo digital, ¿no? Claro. Pero lo que es la cabina, el decorado de la cabina y la cabina por fuera, porque hay tomas donde la cámara se coloca de fuera, entonces tú ves la cabina con los 5 personajes dentro y tal. Costó tanto dinero hacerla que, claro, ellos querían reusar en la misma cabina para la nave del Mapache, ¿no? De Rocket Raccoon. Entonces, la cabina es la misma, era la única condición que yo tenía, que la cabina tenía que ser la misma, pero el resto de la imagen o sea, lo que es el resto del cuerpo de la nave tenía que ser diferente, ¿no? Para que fueran dos naves diferentes. Ah, Entonces, aquí por eso de estamos ahí viendo viene. aquí la misma cabina. Ajá. Sí, es una modificación al final para reusar algo que ya tenían hecho, porque realmente, o sea, no te puedo dar números. Recuerdo que lo que es la construcción de la cabina, y creo que hay vídeos que puedes buscar en internet y en YouTube, donde se ven las filmaciones cuando filmaban las escenas, es un decorado bastante grande, que es solo la parte de arriba de la nave con la cabina. Creo que costó una auténtica barbaridad porque el cristal y todo es real. O sea, se hizo, bueno, no era cristal, era plástico como deformado y tal, pero creo que costó una auténtica barbaridad hacer aquello. Ajá. Qué bueno. Y eso, entonces al final, pues bueno, salió. Las dos naves son parecidas porque también pertenecen como a la misma, ¿no? Y luego el resultado en. Porque sí que las reconozco. O sea, el resultado en pantalla es muy similar al del diseño. Sí, esa imagen que estás justo ahora viendo en pantalla, esa escena fue de los primeros bocetos, no fue el primero, pero fue de las primeras imágenes que yo hice de esta nave. O sea, sí, yo creo que hice cerca de 30 diseños diferentes a este nivel, o sea, a color. Pero Ujú. no era yo solo el que estaba trabajando en la Milano, ¿no? Éramos a lo mejor 3 artistas, o sea, multiplica 30 por otros 3 artistas, pues a lo mejor había cerca de 100 diseños para la Ajá. nave. Y curiosamente, se eligió esta. Eso fue una historia un poco rara que fue un poco suerte pura y dura. Vamos, a mí me contó el diseñador de producción que al final yo sin saberlo, esta propuesta que yo hice para la Milano se acercaba mucho a lo que se veía en el cómic original de Guardianes de la Galaxia. Que yo no tenía ni idea, cuando yo Ni estuve siquiera lo haciendo la... habías consultado. No, no, porque hay un par de viñetas donde aparece, pero es que es difícil de encontrar. O sea, los cómics originales de Guardianes de la Galaxia pues son muy antiguos y yo creo que yo solo lo encontré en un par de cómics, en una viñeta en concreto, que es como una especie de M, ¿no? Tiene como una especie de M, es como una especie de pájaro, ¿no? Habías dicho que, por ejemplo, que había aquí más artistas conceptuales trabajando en la idea de la nave y tal. Sí, Entonces, ellos tenían otras ideas. Me refiero a que no es que estuvierais sí, sí. trabajando bajo la misma idea los No, diferentes. no, no. O Ya, sea, ya. cuando te digo que había casi 100, eran 100 diseños completamente diferentes unos de otros. Madre mía. O sea, y cuando tú entras, o sea, es una cosa interesante de ver, cuando tú entras en el departamento de arte, hay una cosa que normalmente llaman de World Room, ¿no? Que es como la sala donde están todas las maquetas que se están produciendo, donde están todo el arte conceptual y están todas las paredes llenas de dibujos que imprimen en papel. Y tienen todas las paredes llenas y por secciones. A lo mejor una vez Milano, entonces ves como 50 diseños ahí de la nave, ¿no? Y es increíble, o sea, tú entras ahí y es un trabajo ingente lo que ves ahí, o sea, porque además una película como esta, pues a lo mejor tiene contratados a 8 artistas o a 9, o sea, Claro. depende, ¿no?
Son parte de las bambalinas de una película que uno no a veces no tiene en la cabeza cuando está viendo, porque muchas veces ves una película y te imaginas un poco que hay detrás de las cámaras, producción, tal, no sé qué, pero hay muchas cosas que ignoramos o no tenemos presentes, como esta que me estás diciendo ahora, ¿no? Mm. Hasta llegar al punto de decidir, de tomar una decisión sobre cómo va a ser, por ejemplo, esta nave, hay un proceso tremendo, ¿no? Y han Entonces, habido tremendo, sí. miles de dibujos, cientos de dibujos, montones de artistas detrás, que cosas que lo que me decías antes, que se descarta continuamente, ¿no? Sí, sí, no, no, Genial. es mucho trabajo y es muchas horas y es mucha gente involucrada también. Y estamos hablando de lo que es la elección de lo que es el concepto, ¿no? Ujú. Pero después de eso viene la segunda parte. Si ves los dibujos, el dibujo de lo que es la planta, digamos, está en otra entrada. Eh, Dentro de sí, si vas a la cuarta imagen, esta de ¿Esta de aquí, aquí, de en medio, justo? sí, esa de ahí. Sí. Esa imagen, o sea, es una imagen que yo creo que quizás es de las más grandes que yo he hecho en ordenador, ¿no? Creo que eran, pues, una barbaridad. O sea, tenía una dimensión en píxeles aquello que yo creo que me llevó un mes entero solo en diseñar esa imagen que tú ves, porque claro, ahí te viene reducida en escala, ¿no? Claro, estará En la que he sí, subido. comprimida. Pero cómo van todas las placas, cómo va todo los engranajes puestos y tal. O sea, me llevó un mes, solamente esa imagen. Decidir cosas, reuniones y tal, al final fue un mes entero desde que teníamos el concepto hasta que se llevó a cabo. Esta es la parte de abajo, o sea, es un trabajo ingente lo que hay ahí. Es cierto que no es un caso normal. Yo creo que no he experimentado en otras películas que yo he trabajado en un caso tan exhaustivo de diseño de una nave como fue con la Milano. O sea, yo creo que ahí sí que nos volvimos locos. O sea, fue una cosa Cuando, exagerada. cuando dibujas, ¿haces digital Sí, o directamente? sea, sí, Pin- yo básicamente, hay muchos tipos de concept artists en ese sentido. Hay gente que usa mucho en 3D, o sea, hay gente que a lo Sí, mejor. eso te iba a preguntar, que igual hay gente que lo habría resuelto en 3D, ¿no? Esto. Sí, a ver, este proyecto en concreto, está el proyecto de la Milano para Guardianes de la Galaxia. Yo empecé haciendo el diseño que tuvimos antes, el boceto que al final fue aprobado, Sí. y luego es verdad que fue un trabajo entre mío, o sea, que es el dibujo este final ya de la apariencia final de la Milano, y luego de un artista, Greg Fanjot, que trabajaba conmigo, es un chaval francés, y él hizo los primeros modelos en 3D. Entonces, en combinación con el modelo en 3D que él hizo, basado en mi concepto inicial, claro, era como él me pasaba el modelo en 3D a mí, entonces yo lo renderizaba en la parte superior, entonces yo empezaba a pintar encima, entonces él luego se lo pasaba a él hacía retoques en el modelo, entonces fue como una combinación de entre dos Ok. Ujú. personas, ¿no? Aparte desde luego, el director artístico que también estaba encima, supervisando todo y tal. Entonces, yo trabajo principalmente en 2D, o sea, yo lo que hago es con tableta gráfica, o sea, Ujú. una Sí. tableta de dibujo, Wacom o y tal. sí, una Típico. Wacom, la típica, vamos, y, y es como dibujar al final en un papel, o sea, es como dibujar. Lo que hace que, bueno, tú tienes tu programa de dibujo y tú tienes tus pinceles ahí, y tú dibujas y ya está, ¿no? Con tus herramientas, con Ujú. Photoshop o con cualquier software similar, ¿no? Entonces, yo trabajo principalmente en 2D, en lo que es ilustración y dibujo. Sí. Pero es cierto que algunos de los diseños que he hecho también me he basado en modelos que he hecho yo mismo, incluso en 3D. O sea, a veces hago un pequeño modelo en 3D. Lo que pasa es que yo me baso más en lo que es el dibujo tal cual. Yo prefiero no ir muy lejos en el proceso del 3D y cuanto antes irme al 2D para ya empezar a dibujar y crear algo más que parece una ilustración, ¿no? Hay gente que es al revés, que prefiere ir muy lejos en el proceso en 3D y ya casi dan a renderizar la imagen y ya tienen una imagen que ya casi está acabada, ¿no? Porque controlan mucho temas de luces en 3D, de materiales y tal. ¿Hasta qué Entonces, cada puntos? artista es diferente. Claro, Uh-huh. ¿hasta qué punto se valora eso? Porque yo creo que el tema este de la ilustración, que se note que es ilustración, donde prácticamente ves la textura de. Aunque esté hecho en digital, ¿no? Pero aquí veo, por ejemplo, en esta imagen que vemos en pantalla, notas el fondo como si fueran, pues, como acuarelas o, ¿no? Sí, sí, sí. Ves la Uh-huh. textura y eso se valora, ¿no? Todavía, hoy mucho, ¿no? Me recuerda. Eso se valora. Claro, la mayoría de las personas con yo que he trabajado son personas ya, pues, que vienen un poco también de una tradición de hace años, ¿no? O sea,
Claro, de cómo se Entonces es hacían verdad antes las que, cosas, ¿no? es claro, claro. Es cierto que las cosas pueden ir cambiando. O sea, hay otro tema que tampoco creo que sea un tema para tratar en la conversación de hoy, ¿no? Pero que es el tema de la inteligencia artificial y lo que puede influir en el futuro. No sé, o sea, yo tampoco noto ahora unos cambios todavía muy drásticos en el tema de cómo se desarrolla una película. Entonces, se valora, depende, o sea, depende. Hay gente que le gusta ver más el objeto tridimensional, que lo puedan mover en cámara, en el ordenador, tal, para ver un poco las dimensiones. Hay gente que le gusta más el boceto simplemente. O sea, yo he trabajado con diseñadores de Abocetado, sí. producción que les gusta. Sí, es un poco también depende con quién trabajas, ¿no? También por eso que te digo que, bueno, uno normalmente tiene su grupo de gente que es con la que trabaja normalmente, entonces, pues bueno, ya está un poco acostumbrado a ciertas maneras de trabajar. Pero creo que, bueno, en general hay de todo, o sea, depende mucho del equipo. Sí. Pero, por ejemplo, si a ti te llaman, por ejemplo, para trabajar en una producción, es porque saben que trabajas tú con este estilo y les gusta que quieren ver algo así. Sí, yo creo que cuando he tenido que trabajar con alguien nuevo que me han llamado porque a lo mejor alguien les había hablado de mí o porque habían visto mis dibujos y tal, ha sido simplemente porque habían visto lo que he hecho. O sea, realmente no están pensando, este trabaja más en 3D o este trabaja más en 2D. O sea, yo creo que ellos te contratan y luego ya ven. Si luego no les convences, pues a lo mejor a los 2 meses ya no trabajas ahí, porque en el tema del cine así funciona, ¿no? O sea, yo empiezo un proyecto y luego, o sea, si puedo estar trabajando casi un año entero o dos, casi, como he llegado a trabajar en algunos, o a lo mejor si se da el caso de que no te necesitan, a los 2 meses está fuera, o sea, Claro. Esto me en lleva fin. a ¿cuál fue tu primer trabajo de diseño de producción? Si se puede preguntar. De diseño de Sí, concept. sí, o sea, realmente yo empecé, o sea, mi tema en el arte conceptual o concept art empezó en el mundo de los videojuegos, eh, como en 2011, una cosa así. Ajá. Que fui a una empresa en Inglaterra que se dedicaba a producción de concept art, o sea, de diseños para videojuegos. Ellos no producían los videojuegos, pero un poco desarrollaban Concepto, sí. arte para videojuegos, ¿no? Entonces yo empecé ahí, ¿no? O sea, yo estuve trabajando como arquitecto, yo soy arquitecto, estuve trabajando durante años en el mundo de la arquitectura y en algún momento, pues ya por temas múltiples de la vida, ¿no? Dije, quiero cambiar. Entonces, al final, pues bueno, mandé mi currículum de dibujos que yo tenía a ciertas empresas en Estados Unidos, en Inglaterra, y me salió la oportunidad de este estudio en Inglaterra, ¿no? Que al final yo en cierta manera buscaba un poco de tema de cine, pero bueno, me salió videojuegos que al final, pues bueno, es muy similar en Fue cuanto una a, ¿no? transición, ¿no? Fue una transición, sí, sí, sí. Y estuve ahí un par de años y luego ya fue un poco suerte porque trabajando aquí en este estudio, el primer proyecto que yo hice en cine fue la segunda parte de Thor para Marvel. Ok. Fue el diseñador de producción, Charles Wood, el que me llamó. Estas son las naves, no sé si recuerdas la película, Más o ¿no? Son menos, unas naves, la volví a ver hace como 2 años. sí, pues son los elfos oscuros estos que atacan a Asgard y tal. Entonces tienen estas naves, esta es como la nave principal, ¿no? La nave nodriza, digámoslo así. Ujú. Y Buah, luego tienen esas a pequeñas, escala con el sí, Empire State aquí, ¿no? ahí la escala, sí, ahí la escala. Qué Sí, brutal. sí, no, eran estos bichos gigantescos, ¿no? Eran como unas. Y ese es el espacio interior. Entonces, estos fueron los primeros bocetos que yo hice, los primeros ilustraciones que hice yo para cine, ¿no? Ah, están muy Por aquel guapos. entonces, en 2012 más o menos, yo creo que fue muchos, o sea, fue un proyecto bastante interesante en el sentido de que creo que me abrió un poco la puerta, sobre todo en el tema de diseños de vehículos y de naves. Es una cosa curiosa porque yo nunca he estudiado diseño, tema de Industrial, sí. ingeniería o de Sí. coches ni nada, ¿no? O sea, yo vengo del mundo de la arquitectura y tampoco, pero por alguna razón, no esta nave en concreto, pero la nave pequeña, es como una especie de sable, si vas hacia atrás, creo que la puedes encontrar, si vas a los, Aquí, sí, creo que aquí, está ahí abajo, sí, esa de ahí. esta. Pues esta es el primer vehículo que yo diseñé, ¿no? Ese fue digamos, mi primer trabajo en una película, ¿no? Entonces, yo propuse hacer esta especie de nave que era como una especie de sable, que si te acuerdas entra, o sea, están atacando a Asgard y en un momento una de las naves pasa el escudo protector que cubría la ciudad. Sí.
y llega a la sala del trono, entonces va destruyendo todas las columnas. Entonces, claro, el tema este de tener una sala, ¿no? La sala del trono llena de columnas, pues yo me imaginé esta nave que iba cortando las columnas una después de Ajá, otra, aquí ¿no? estamos viéndolo. Y realmente un diseño de nave que yo creo que al final, claro, se dieron cuenta de que solucionaba un poco lo que era la escena, ¿no? Porque claro, tú puedes hacer una nave que no tenga una forma muy definida y que realmente reviente la sala del trono, pero claro, ese tema de ir cortando las columnas unas por otras, pues yo creo que a alguien en Marvel le llamó la atención. Entonces Claro, dijeron, es algo vamos a ir que por es este estilo. una solución original, diferente, porque ahora que estoy viendo que hasta el mismo diseño remite a algo extraño, algo que no has visto nunca. No es como Sí, te sí, imaginas sí, sí. una nave. Yo aquí no sé cuál habrá sido tu proceso creativo, pero tú habrás llegado a pensar, a ver cómo podemos hacer que esto se note como que es otro mundo de verdad y Es no... otro mundo, sí, 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 sí. Ujú. Esto conecta un poco con lo que te decía yo de las referencias que te dan, ¿no? Cuando tú estás diseñando algo. Recuerdo que en la carpeta, en el ordenador, cuando estaba diseñando yo esto, había muchas escenas o sea, les interesaba que los elfos oscuros fueran como estos seres, casi como si estuvieran casi muertos, ¿no? Entonces había muchas fotos como de cosas quemadas, de madera quemada, tal, no sé qué. Entonces, si te das cuenta, lo que es las naves de los elfos, pues parecen casi como, o sea, son negras, tienen esa textura como de, Ajá. entonces, pues está un poco inspirado en ese mundo de texturas y tal. Entonces, o sea, hay como muchas referencias dentro del diseño, ¿no? Una cosa interesante que creo que el diseño aportaba, que es una cosa que desde el primero tenía clara, es que es una nave que tampoco tiene una dirección Ujú, ujú. específica donde tú la puedas ver. Puede estar en vertical, en horizontal, o sea, que no tiene, no es como cuando tú ves, yo que sé, un X-Wing, ¿no? Que sabes que aterriza en esa dirección. Tú no sabes muy bien cómo aterriza esa nave, ¿no? O sea, no tiene una dirección, es casi como una daga voladora que va rotando y que va metiéndose entre los huecos y tal. Entonces, creo que eso también ayuda un poco a esa idea de que es menos nave y es más como un objeto Eso me recuerda un poco peligroso. a la idea del el concepto del extraterrestre de Arrival. ¿Conoces esa película? Sí, sí. Que Ujú. también la idea era que no tenía una dirección, así como nosotros sí que tenemos físicamente una dirección, somos Sí, frontales, ¿no? Tenemos la visión en un plano y tal, ¿no? Y desde un plano, sí, tenemos un sí. lado delante claramente definido. Y entonces creo que para el concepto y para hacerlo todavía más extraño y también justificar otras cosas, ¿no? De la historia, decidieron hacer esa criatura que no tenía un delante y un detrás y un... Claro, 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 claro. eso remite A ver, automáticamente a algo realmente otro mundo, ¿no? Es de otro mundo, sí, sí, sí. muy bien. Realmente al final casi no nos tenemos que casi ir tan lejos. Por ejemplo, aquí es el tema de los elfos oscuros, ¿no? En esta película de Marvel, pero una cosa que sí que me he dado yo cuenta siempre es como, claro, casi todo está inventado, ¿no? Tú te pones a hacer una nave o te pones a hacer algo para una película y es difícil innovar, ¿no? Y un poco lo que buscan, sobre todo estudios como estos de Marvel, ¿no? Es un poco, claro, a través también del diseño, cuando ven una idea que realmente les parece un poco que se sale de los márgenes, pues también te la compran, ¿no? Entonces, Ujú. Claro, claro, claro. O sea que es que incluso estás aportando de alguna manera al mundo, incluso con cosas que ya no son estrictamente el diseño, sino de cómo funcionan las ¿cómo cosas. funciona? Sí, sí, sí. O sea, Claro. la escena de la entrada en la sala del trono, cuando se destruye, yo creo que el diseño de la nave sí que está ligado, o sea, sí que está ligado claramente con lo que es Con lo que ocurre, el sí, con la acción. storytelling, ¿no? De la película, ¿no? O sea, el hecho de que la nave corte los pilares, pues yo creo que se explica por sí solo casi, no hace falta casi ni verlo, ¿no? Es como, Claro, claro. Vamos a ver algún otro ejemplo más. ¿A qué le damos? Esto de puedes, Dumbo, creo que... No. sí, no sé si la has visto, es la versión esta que hizo Tim Burton para Disney, ¿no? De la película Ah, de sí, sí, Dumbo, sí, 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 con Colin Farrell sí. Ah, aquí. y un poco pues sí, esto fue también un trabajo con uno de los diseñadores de producción con el que más he trabajado es Rick Heinrichs, que es el diseñador de producción que ha hecho muchas de las películas de Tim Burton. O sea, ellos trabajan mucho juntos y él hizo muchas películas con Tim Burton. Y fue otro proyecto que hice con él, he hecho ya varios, y un poco pues estuve con él diseñando muchas de las partes que se ven en el Dreamland este, ¿no? Que es el parque de atracciones donde llevan a Dumbo para que haga su actuación y tal. Ajá. Y,
y bueno, estos son pues varios conceptos de edición. Algunos son conceptos que tampoco se usaron, o sea, este por ejemplo tampoco fue así al final, la entrada a esta parte del parque con los payasos y tal. Pero sí, también fue un proyecto largo, fue un proyecto interesante, no tanto desde el punto de vista, porque claro, era Dumbo y al final tampoco, ¿no? O sea, era una historia ya muy, muy manida, ¿no? Digámoslo así, Claro. pero bueno, hay proyectos que al final te esperas que van a ser interesantes o al contrario y al final no te esperas, ¿no? Entonces fue interesante. La película en sí mismo, pues bueno, Ya. eh, La acción real de, ¿no? De nuevo, sí, el problema sí. que hay implícito, ¿no? Con el reciclar en acción real lo que Mm. ya tenía, lo que ya funcionaba muy bien en Sí, es animación. cierto por ejemplo, la adaptación de Dumbo a película sí que fue un poco más libre, no fue como otras que ha Claro, hecho que Disney querían de La hacer Bella y la Bestia o tal, que era más literal, ¿no? Con la película incluso a original. Pinocho, aunque cambiaron algunas cosillas temáticamente, estéticamente, pero estoy viendo aquí este Pinocho que tiene algo que ver con el Pinocho que sacó Disney. No, claro, a ver, estas imágenes de Pinocho son de la película de Pinocho de Disney, de la que tú estás hablando. Lo que pasa es que la película se empezó también con el diseñador de producción Rick Heinrichs y él me llamó para hacerla y estuvimos trabajando pues varios meses y al final pasó que el director, no te puedo decir por qué, o sea, no llegó a mí la información, pues tuvo que dejar la película por un tema personal, ¿no? Entonces Disney tuvo que cancelar la película durante un tiempo, o sea, la dejó como en stand-by y se reinició más adelante, pero claro, se reinició más adelante ya con un equipo diferente, porque todos los demás nos fuimos a otros temas, ¿no? Entonces, esto que ves aquí son escenas, son conceptos que yo hice para la versión antes de que se cancelara. Entonces, no son escenas que a lo mejor son reconocibles en la película porque Claro, porque son están hechas otros por otro equipo, conceptos. ¿no? Se ve como si hubiera, como si hubiera sido muy diferente también la película. Sí, yo creo que la visión, por lo menos mi sensación era de algo se alejaba un poco de lo que era la versión de dibujos. Ya. Pero bueno, esa es mi impresión que me dio a mí. Luego al final no sé si por alguna razón se optó más por una película más literal, ¿no? Con respecto a la versión Sí, animada, ¿no? sí, se optó más por eso. Sí, O sea, yo totalmente. no la he visto, no puedo opinar mucho porque Vale. tampoco he visto la versión. He visto escenas sueltas, pero sí Ujú. que me dio la sensación de que es un poco literal. No hay más escenas ahí, puedes ver ahí en la Es- casa el Ah, interior sí, de la sí. casa de Gepetto Sí, es prácticamente y, otra historia. ¿sabes? Claro. Y un poco se quedó. La verdad es que era un proyecto que tenía buena pinta, o sea, Se ha visto como más, no sé cómo decirlo, más expresionista, puede ser, sí, sí, puede ser. con más Y contrastes y... entonces, por ejemplo, estos bocetos en blanco y negro son también bocetos muy iniciales de exploración, ¿no? Esto se hace mucho al principio, ¿no? O sea, también los hago yo en blanco y negro porque se tarda menos, ¿no? Se explica el espacio bien y no tienes por qué estar ahí Claro, claro, con con detalles de detalles de color. color. Y son bocetos más rápidos, pues que explican un poco el espacio y un poco sirven un poco pues para explorar de forma rápida, ¿no? Y que se puedan tomar decisiones al principio, ¿no? Por dónde ir y tal. Claro. Ah, Y estas pues ilustraciones pues son ya más acabadas. creo que este Pinocho me habría gustado más, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, veo Star Wars. A ver. Sí, Star Wars también estuve en el episodio 8 Ujú. de la trilogía nueva y bueno, estuve también trabajando. Aquí quizá una cosa interesante esto, ¿no? Porque todo el mundo puede pensar, "Buah, o sea, trabajar en Star Wars debe ser increíble, ¿no? O sea, es como el sueño de todo diseñador, ¿no? Pero al final pasa un poco con lo que pasa con este tipo de franquicias, ¿no? Que no tienes tampoco tanto espacio como para innovar, porque el lenguaje ya está un poco predeterminado. Claro, claro, claro. Entonces no te da tanto para quizá, o sea, es como más conservador en ese sentido. Tienes que hacer unos interiores y unos materiales y unas formas que Que ya tienen que un poco recordar a lo que ya se ha hecho, ¿no? tiene que ser Star Wars. Tiene que Claro, ser tiene que Star encajar, Wars. claro. Entonces, o sea, lo disfruté, pero bueno, quizá no fue mi película favorita. Además,
son películas tan grandes donde intervienen tanta gente, donde hay tantos estudios, está ILM, ¿no? Como compañía de efectos visuales, que es la que más o menos lleva todo. O sea, está todo como más, es como más corporativo, ¿no? Entonces, la verdad que fue una oportunidad muy, muy Bueno, interesante, eso en el ¿no? currículum siempre queda bien, ¿eh? No, Independientemente de tu sí, sí, experiencia. no, no. Claro, esto viste mucho. Pero, pero no, pero estuvo interesante, la verdad, el proyecto, estuvo muy bien. Muy bien. Veo, por aquí había visto también, esto me llamó la atención, la Torre Stark. Sí, fue Steve Wong que hizo un modelo previo de lo que era el espacio interior, más bien, ¿no? De lo que es el decorado interno, ¿no? Basado también en algunos de los dibujos que yo hice para lo que eran las oficinas, ¿no? Lo que es, bueno, las oficinas, lo que es el espacio este gigante, ¿no? De que hay dentro. Sí. Entonces él hizo un modelo en 3D y luego yo ese modelo en 3D lo intenté adaptar a la apariencia exterior que ves aquí, que tenía un poco que estar en conexión con la antigua Torre Stark que aparece en las primeras películas, ¿no? Porque está como, digamos, rehecha a partir de lo que el de la primera Torre Stark, que es un poco similar. Entonces, Ok. o sea, el aspecto exterior sí, fue una propuesta compartida entre Steve Wong, yo mismo, y luego también basado un poco en el diseño original de la primera Torre Stark que aparece en la primera película. Ah, ok, ok. Pues Pero sí, sí, o sea, fue también es un un- trabajo que estuve muy, muy involucrado en el diseño de la torre, sí, sí. qué bueno. Eh, vale, y estoy viendo Vengadores, claro, Torre Stark. Y estoy viendo por aquí Sí, más cosillas. sí, el interior, esto es de Ajá, la era de Ultron, este es el ¿no? concept y esto es como se ve en la... Ah, no, no, esto es ¿O qué es? un ejemplo de reusar un edificio antiguo. O sea, este edificio está en las afueras de Londres, el que está abajo, ¿no? Esta es una foto real creo que era un edificio, no sé si era dedicado a algo de prensa o algo, pero es un edificio antiguo, ¿no? No sé si Sí. estaba ya en desuso. Entonces usaron esto para el decorado no sé si te acuerdas, en la era de Ultron, que estaba el traficante de armas, que era Andy Serkis, creo que ese era el actor que hacía Ajá, sí, Andy Serkis. que estaba como en esta especie como del interior de un barco de estos transatlánticos o de estos buques de Ajá. carga, creo que eran. Entonces, el interior del edificio, como tiene un poco ese aspecto de espacio largo, de buque de carga y tal, pues se usó este edificio para ese decorado. Entonces, yo lo único que hice fue coger esta foto O sea, a y ti en te dijeron, Photoshop necesitamos en este espacio crear, o sea, hacer un sí, concepto para este... para, Para para este... este entorno Claro, del claro. traficante de armas. Entonces, esta imagen está directamente tratada de la que ves abajo. O sea, es la misma. Yo abro Sí. ese documento en Photoshop Lo y montas empiezo a encima, cambiar los claro. colores y tal, y empiezo a añadir cosas y al final es un poco como añadir objetos y vestirlo Ya, de... claro, Al claro. final, el tema de la iluminación es un tema que cuando tú estás en un decorado sí que sorprende el hecho de cuánto la iluminación influye en el aspecto final. O sea, he visto decorados que tú los ves con iluminación normal cuando están trabajando en el decorado Y son una y luego ves basura. el de... Claro, y entonces no, o sea, están bien, pero no tienen un interés O sea, especial, ¿no? claro. Y luego con una iluminación cuando ya están rodando es como la noche y el día, o sea, tú dices, si es que no parece el mismo decorado, o sea, la iluminación hace todo al final, es muy importante la iluminación. Entonces, muchos de los eso sería otro tema de discusión, ¿no? ¿Cuánto del concepto original a veces se lleva a la realidad en el Sí, resultado final y cuánto se queda en el camino, ¿no? A creo, veces por creo, mala iluminación. ¿No? creo que eso te lo tenía por ahí preguntado. Igual te lo puedo preguntar ya, pero tenía por aquí. En tu experiencia suele haber mucha distancia entre el concept y el resultado en pantalla o depende de la producción? ¿Puedes decirnos algunos Eh, ejemplos de resultados muy fieles y otros muy alejados? muy fieles, por ejemplo, te diría. O sea, si vas, por ejemplo, el Sanctum Sanctorum del Doctor Strange, que creo que está un poco más abajo, si lo buscas, está ahí a la izquierda. Es la ventana redonda, esta, Aquí. ese de ahí. Este, por ejemplo, era un. Si tú bajas abajo, creo que ves la fotografía del decorado que se hizo al final. Creo Esto, que son ¿no? estas de aquí. Sí, esta y la de arriba, creo. Sí, estas Sí, son las sí. fotos del decorado. Realmente
O sea, no es igual, porque nunca es igual, ¿no? El concepto es un concepto. Al final, cuando tú llevas algo a la realidad, ¿no? Esto pasa mucho en arquitectura. Pero es muy parecido. Es muy parecido. O sea, hay muchos, lo que es el aspecto, la luz, Eso, un poco los vamos, materiales, ¿no? digamos que normalmente lo mejor que puedes, a lo que puedes aspirar es a que sea muy parecido, ¿no? Porque luego Sí, normalmente van a haber modificaciones. sí, 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 sí. Pero Siempre hay modificaciones, esto sería siempre. un buen ejemplo, tú estarías contento de decir, joder, esto ha acabado en pantalla básicamente como yo lo había visto. Sí. Por ejemplo, hay cosas tan literales como, por ejemplo, crear los diseños. No los tengo aquí en internet subidos, pero el diseño Súbelos, súbelos. para el Queen Jet, ¿no? De los Vengadores, la nave esta que es como un caza, ¿no? Sí. En la primera película era una, luego ya en la era de Ultron pues se rediseñó y es una nave como más supersónica, ¿no? Es casi como un caza de combate. Eh, yo hice todos los planos de lo que era la vista de abajo, la vista de arriba, incluso puse, pues tú sabes que los aviones normalmente tienen unas numeraciones, ¿no? De números en los laterales. Sí, claro. Ujú. Entonces yo hice todos esos detalles en los planos y al final, literalmente, yo cuando vi la película, paré algunos fotogramas y es que Habían incluso puesto el tus modelo, números. exactamente clavados. O sea, era literal, era la. O sea, son cosas que sorprenden a veces. O sea, pues sí, pues a veces se hace muy literal o a veces se cambia. No sé, depende de muchos factores, claro. No. Eso, yo a otra escala totalmente diferente, porque yo trabajo con Doctor Collector creando contenido, que hacen Ujú, objetos de coleccionismo y tal, ¿no? ujú, Para frikis de películas y series y tal. Y entonces, a veces se me ha ocurrido también, porque todo esto va con licencia, entonces tiene que aprobarlo alguien, pero me ha pasado con Cazafantasmas o qué sé yo, con Terminator, que ujú, me he hecho mis aportes también. Es como que tú pones tu ujú. número, tu matrícula o tal, pues yo a mí en un material que igual se ve en pantalla, pero no estás viendo lo que hay, te inventas tu número, lo pones tal, y luego eso ni te lo tocan, lo dejan tal cual y sale el Tal producto. cual. Y uno todo feliz, ¿no? Porque dicen, es como de alguna manera como si hubieras aportado Ha aportado algo, sí, a sí, la sí, sí. construcción del mundo, pero ya me refiero al mundo de dentro de la narrativa, ¿no? No, Sí, no. sí, 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 sí. No, pues es interesante, sí, no sé. Es raro porque, no sé, a veces es verdad, hay cosas que llegan casi hasta el producto final que dices, ¿por qué ha llegado este pequeño detalle que ni siquiera ya había ya casi Claro, claro. pensado, ¿no? De hecho, si la nave está ahí, bueno, aquí no se ven los planos, está ahí a la izquierda, ¿Esta? esa de ahí. Sí, o sea, aquí no se ve, son vistas, diferentes Sí, vistas sí. pero no se ven los planos, eso los tengo en otro, tengo que subirlos, pero sí que tiene unas numeraciones en los Por planos finales aquí y donde tal, ¿no? están Esto calcadas. que se Sí, ve sí, en el ala, se sí. ve ahí un numerito. Pues esos los copiaron tal cual, ¿Qué del pasote? concepto final. Qué bueno. Ok. ¿Te parece que echemos un vistazo a Anillos de Poder? Vamos a ello, sí, sí. Vale. Pregunta. ¿Cómo entraste ahí? En los Anillos de Poder. Pues, o sea, inicialmente fue como cualquier otra producción. O sea, sé que, por ejemplo, en tu canal sé que hay mucha chicha, ¿no? En el tema Claro, de los claro. anillos de poder y todo el tema alrededor de la serie, ¿no? Pero realmente, en general, todo lo que yo experimenté en los anillos de poder no dista mucho de cualquier otra producción que yo haya podido trabajar realmente, ¿no? Pero claro, también es cierto que en mi posición de artista, pues tampoco te da para ver lo que pasa en las altas esferas, ¿no? De la producción. Al final Claro, uno hace claro. su trabajo y. Entonces yo empecé porque me llamó Rick Heinrichs también, que le contrataron como diseñador de producción, con el que he trabajado muchas veces y así fue como empecé. O sea, él me dijo, oye, voy a empezar, me acuerdo la llamada todavía, me dijo, oye, voy a empezar a hacer algo, todavía no me dijo que eran los Anillos de Poder. Lo comparaba con Juego de Tronos por el tema de fantasía, supongo, ¿no? Es una serie, un poco se puede comparar a Juego de Tronos, ¿no? En el tema de fantasía, me refiero, de Claro, estilo, ¿no? claro. Y, y luego ya me dijo más adelante, ya cuando yo le dije que, cuando ya la cosa estaba ya un poco más aprobada, ¿no? De que él iba a estar en el proyecto, pues ya me dijo que era el Señor de los Anillos y tal, y que él iba a ir a Nueva Zelanda y yo sí quería ir a Nueva Zelanda, ¿no? Y al final, pues me metí de lleno y estuve. Esto fue antes del COVID. Claro. Yo estuve allí 4 meses
Y ya en Navidades yo volví aquí a Europa y estuve aquí las Navidades y luego ya yo tuve que hacer otros temas porque yo también doy clases a veces en universidades y tal, entonces yo estuve haciendo unas cosas y yo pensaba volver, ¿no? Ya en febrero, una cosa así. Y al final no volví pues por el tema del COVID. Entonces yo seguía yo trabajando en la producción, pero ya de forma remota, ¿no? El resto no, porque había ya unas medidas muy restrictivas para viajar y era todo un caos. Claro, claro. Y al final, pues eso, pues estuve 4 meses trabajando Allá mismo en en los Nueva Zelanda. estudios, Ujú. allí en Nueva Zelanda, en Auckland, sí, en los estudios en Auckland. Ah, en Auckland. Ah, en Auckland. ¿Y En Auckland, sí, cuánto porque tiempo estuviste en Nueva Zelanda? fueron 4 meses antes del COVID y ya después del COVID Ya, en se Auckland. alargó Ok. y en total fueron 2 años prácticamente, ¿eh? O sea, fue el proyecto más largo que yo he hecho nunca. O sea, estuve una auténtica barbaridad de tiempo trabajando en los anillos de poder. Fui, Pero creo que de los últimos, sí. me refiero, ¿es normal ese tiempo para el tipo de producción que se Mm, trataba? O... no te puedo decir en el sentido de que yo es la primera producción que hacía para televisión. O sea, es verdad que Ajá, claro. en ese sentido no sé muy bien. O sea, yo creo que Con- aún así sí que es verdad que fue un tiempo un poco quizá largo. Pero es verdad que también te digo que, claro, yo normalmente lo que te decía al principio, yo empiezo a hacer a lo mejor preproducción en el sentido de que un poco las primeras ideas, ¿no? Pero claro, el tema mío en conexión con la arquitectura, pues también al final acabo haciendo un poco muchos detalles de lo que son edificios o detalles de ventanas. Entonces, claro, también es cierto que el tiempo que yo trabajo en la producción a lo mejor es más largo que el promedio de un artista conceptual, porque me adapto un poco a varias fases de la producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, no te puedo decir si es raro o no. Fue bastante largo. Yo creo, en mi opinión, para lo que es una producción, pero claro, es película, o sea, digo, es película para televisión, o sea, son 10 episodios al final, o 8, no sé cuántos al final, creo que son 8. 8, sí. Y, y al final, pues claro, no sé, a lo mejor se requiere más diseño, pero vamos, tampoco te puedo decir. O sea, sí que es cierto, te puedo decir que sin duda es el proyecto más largo en el que he estado. ¿Y moló trabajar ahí? Las condiciones, ambiente. Sí, o sea, en ese sentido, Marvel, Amazon. Amazon siempre, o sea, no tengo tampoco o sea, se portaron muy bien conmigo en general, no, o sea, por lo típico, te pagan allí los billetes para ir, además te pagan billetes en primera clase para ir, o sea, todo muy bien montado, pero bueno, esto también lo ha hecho Marvel, o sea, yo he estado en Atlanta Claro, trabajando claro. para los Vengadores y eso es una práctica normal, no es que sea simplemente Amazon, ¿no? Claro. Igual Y que los acuerdos de confidencialidad son iguales en todos sí, lados. sí, sí, o sea, no noté, si te digo la verdad, en general no noté ninguna Ok. diferencia principal. La gente que trabajaba allí, o sea, lo que era el equipo de producción de la película, el departamento artístico, la mayor parte son gente que ha trabajado ya, o sea, ya te digo, o sea, los diseñadores de producción son gente conocida que ha hecho muchas películas, o sea, empezaron con Rick Heinrichs, que es pues la persona que trabaja normalmente con Tim Burton, ha hecho muchas películas ya, ¿no? Piratas del Caribe, ha hecho también alguna de Marvel, creo. O sea, son gente que ya tiene experiencia y la gente que trabajaba allí, los artistas, eran gente, muchos que venían de haber trabajado en otras producciones en Nueva Zelanda, eran neozelandeses que habían tenido incluso relación con la trilogía original. Sí, sí, sí. Estaba John Howe, que es el artista este muy conocido que hace estos bocetos a lápiz, ¿no? Que es Sí, como un poco el gurú del Señor de los Anillos, sí, estaba sí. allí El trabajando. Gandalf Sí, el Gandalf del del departamento departamento artístico. artístico. Sí, y realmente son gente, o sea, no había nada especialmente que yo pudiera decir que era raro. O sea, conmigo se portaron muy bien, no Genial. hubo problema de nada, no. Eh, El ambiente era bueno en general. No sé. ¿Conociste a los showrunners, a McKay y a Payne? O sea, les conocí de verlos y que a veces hubo algunas charlas que daban multitudinarias, a lo mejor pues tenían que hablar de algún tema y sí que recuerdo de verlos y que En dieron plan, charlas. hacían discursos motivacionales al equipo. En- No, no realmente, no, no, no. O sea, mi relación con ellos discurso nunca ha de antes de la sido, batalla, sí. no, no hubo nada de ese tipo, ¿no? O sea, Ok. yo sí que les vi, estaban por allí, pero no sé, o sea, todas las decisiones que se tomaban, desde luego, como pasa en cualquier película, pues serían a niveles ya donde tú no llegas, ¿no? Claro, claro.
a mí, por ejemplo, me llegaba el diseñador de producción y me decía, oye, hay que hacer esto, con este estilo, tal, tengo esta idea, tal, no sé qué. Es que Entonces yo sé que ellos tienen sus reuniones y luego se aprueban cosas, pero claro, no Es sabes muy que bien. hablando antes de fidelidad al resultado, yo estoy echando un vistazo aquí mientras hablábamos y es que reconozco prácticamente todo y tiene una similitud muy razonable con respecto al resultado final, ¿no? Sí, Aquí tenemos Lyndon, ujú, sí, con el... Gil-galad, hasta con la paella de Gil-galad que tiene ahí abajo, ¿no? La paellera esta. Sí, 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 la paellera, sí, sí, está todo tal cual Es que está. está tal Este, cual. Es este brutal. decorado sí que es verdad que se llevó bastante literal a lo que era Los arcos, que luego las- esto estaba en otro área, me imagino, no Sí, estaba tan cerca, aquí eran como más árboles, pero vamos, que esos arcos también están. sí, sí, Esto es sí. la imagen de la serie, Eso, ¿no? Claro, eso es la imagen de la serie, sí, claro, sí, sí. claro. Digo, este es igual, ¿no? Claro, es la serie. Sí. Esto es la imagen que se usó, que creo que se usó en pues una nueva edición de Señor de los Anillos, pues creo que le pusieron el concepto que hice yo Qué brutal, tío. Claro. para, creo que sí, no sé si es HarperCollins, la editorial que lo publica en inglés, pues creo que en una edición de estos de bolsillo, creo que pusieron Metieron concept la tuyo. ilusión. Hostia, qué guapo. Eso está Sí, muy bien. sí, sí. Y luego Pero estoy viendo estos. Claro, esto es igual. La cena cuando están con Durin. Ahí está Durin, claro. La luz, tío. La luz es igual. Prácticamente. O la sea, luz, o sea, realmente los elementos son iguales. Es verdad que la luz, también es cierto que cuando tú haces un concepto, tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, la luz es ficticia en un dibujo, no, no es que la luz, al final tú pues tienes sí. un decorado físico que iluminar y la luz reacciona como reacciona, ¿no? Con los objetos. Es verdad que se notan un poco diferentes cuando tú ves la película al final, el resultado final, y ves las escenas. Hay como quizá un ambiente diferente, no digo ni que sea ni mejor ni peor, yo creo que cada uno tendrá su opinión, ¿no? O sea, hay Claro. ciertas diferencias siempre, o sea, yo siempre que veo una película me decepciona, no solo con esta ni con, o sea, Es como yo que cuando veo una película, en los concepts sí que es verdad que a veces se ve todo como más épico, ¿no? Más brutal, ¿no? sí, 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 entonces yo siempre pasa con Marvel, pasa, pero lo digo con cariño, o sea, yo claro, tú tienes tu mundo interno donde tú produces un dibujo, donde tú tienes tus propias ideas de lo que la película debería ser y claro, nunca va a coincidir con lo que al final O sea, ves en la película, en ese ¿no? sentido tiende a decepcionarte siempre. O sea, da igual que Sí. sea Marvel A eso me refiero, o sea, no lo Claro. digo por como un poco como el amor propio del artista que siempre pues tiene su idea propia de lo que debería ser. Y al final, una cosa que he aprendido, ¿no? Después de ya bastantes años trabajando en esto, es que no te puedes esperar nada de una película, en el sentido de que son tantas personas las que trabajan, Ya, que que al es un final, Frankenstein. claro, al final el resultado es impredecible, no sabes, no sé, son muchas manos tocando las cosas, tú haces el concepto, luego el concepto se modifica, luego hay un carpintero que lo fabrica, luego está el director que dice que eso no le gusta. Entonces al final pues es un monstruo que al final pues acaba en lo que acaba, ¿no? O sea, Claro, pero yo es que veo esto, este es el apartamento de Durin sí, ujú. Ahí en Moria, ¿cómo se llama? En Hazard Doom. Khazad Dûm, mm. Claro, y es básicamente eso, donde está el arbolito y todo, el espacio este. Sí, con las columnas y tal, que luego Claro, es, ¿no? Lo que aparece en las puertas de Durin, ¿no? Y todo el rollo este, ¿no? claro, Y es muy similar. lo que sí que verás, porque claro, cuando tú haces un concepto, muchas veces todavía no se han ni diseñado ni los vestuarios, o están en proceso también. Entonces, tú pones un poco lo que tú crees, ¿no? Claro. O sea, Entonces, sí, hasta incluso estás conceptuando, por decirlo de alguna manera, claro, claro. Entonces, por concibiendo. ejemplo, claro, ahí Elrond se parece mucho al Elrond de la versión original porque yo no tenía una referencia todavía de qué Elrond iba a ser o no tenía muy... Entonces, pues pones algo que se parece un poco, ¿no? En muchos de los elfos de que tú verás, pues normalmente los elfos tienen el pelo largo en los conceptos, pues claro, yo pues Es tu no tiene la referencia, imagen claro. de lo que entonces... Pero luego es verdad que muchos elfos no aparecieron al final con el pelo, hicieron Sin peinados, embargo, bueno, ya sabes, ¿no? aquí acertaste el pelo corto. No, ahí puse el pelo corto porque ya me advirtió el diseñador de producción, dijo, cambia a Elrond porque he visto los diseños de vestuario de Y va a Elrond, de tener el cómo va a pelo estar, corto. y va a tener pelo corto. Entonces yo simplemente lo puse con el pelo corto, pero sin saber todavía cuál era el look final, ¿no? Vale, vale. Ah, muy bien, mira. Eh, No es que hubieras acertado ahí. Aquí veo un detalle hermosísimo, es que le has puesto cara a los hijos de...
de Sí, Durin y Disa. Porque sí, en yo la puse. serie salen con unas máscaras, salen creo que una vez solo. Creo que en un capítulo Sí, se les ve con unas máscaras enormes y en otro se les oye y ya está. Y eso es sí. todo. Toda referencia a los niños. Ya los niños ya dejan de tener... Y aquí por lo menos les has puesto Y cara. yo les puse cara. En la otra imagen creo que está Ah, como sí, aquí es examinando las verdad. Y aquí ropas de otro. Elrond, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay otro. Un poco jugueteando y tal, pero bueno, a Eso mí me está dijeron, guay. los niños están por ahí, entonces yo los puse por ahí, pero Muy vamos, bien. O sea, tampoco. ya sabías hasta que tenían niños y todo. Sí, 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 eso está en la escena ya se había definido, ¿no? Ajá. Aquí tenemos los pelosos. Los pelosos, sí. Muy Que bueno, similar el son, concepto de los carromatos con las sí, plantas y luego los tocados estos en la cabeza para camuflarse. Ujú. sí, algunos de los bocetos de cómo se transformaban las carretas Ajá, en aquí. las casas, ¿no? Y tal, que expandían un poco, pues el interior de la carreta, pues un poco invadía, ¿no? Cuando acampaban, ¿no? Y tal. Eh, pues sí, pues algunos, realmente no estuve muy centrado en el mundo de los pelosos, creo que las únicas ilustraciones, yo creo que no he hecho más de las que se ven aquí, no recuerdo que haya hecho Ajá, más, ajá. y Pero fue vamos, lo son único. ideas que después están ahí, están Sí, en pantalla. sí, sí, Qué sí. guay. Y luego también, esto es en Eregion, cuando Halbrand Esto es está cuando, herido, ¿no? Ahí lo están tratando con sí, creo que medicina élfica. sí, que creo que es cuando están acampados, es como un campamento que montan, Ah, no, eso es antes. No, lo del campamento que montan es antes de que él vaya a Eregion. Porque yo sí que reconozco este espacio de no lanzar. puede que esto sea Areion, pero creo que él ya estaba herido en el Sí, campamento, él creo, ¿no? estaba ya Creo que herido en le el llevan campamento herido. y lo lleva Mm, Galadriel. sí. Mm. ¿Cuántos días a caballo? ¿3 días a caballo? Eh, y los. Y reconozco el espacio, la ventana. Y luego, este es el cisne, el barco este con el que van a. El Pues barco élfico, sí. sí, con lo que van a las tierras imperecederas. Sí, Y la es idea esta de hacer un... un cisne, ¿esto te venía ya desde diseño de producción o es una Sí, ocurrencia tuya? me vino, porque creo que lo narra Tolkien en los libros, que decían que los barcos élficos tenían lo que era La cabeza de cisne. la cabeza de cisne y tal, y un poco eso era una cosa que venía dada. Recuerdo que la cambié muchas veces, o sea, cuando digo cambiarla muchas veces, es lo que hablábamos antes, muchas veces creemos que estas cosas se diseñan rápidamente. Pero O aquí sea, veo muchas propuestas, ¿no? Aquí una, sí, otra. esos son los bocetos iniciales, pero una vez que ya se definió la cabeza de cisne, un poco en los dibujos ya más finales, Es se que, cambiaba la inclinación del cuello, el pico, claro. y bueno, Lo que una veo que tenías más movida. claro era lo de la vela. Sí, 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 sí. sí. Qué guay. Luego es cierto que el barco, por dimensiones, porque había que meter a el número de personas y tal, pues tuvimos que modificarlo un poco al final. Quizá en planta se ve un poco gordote, ¿no? No, no sé, bueno, eso ya son temas ya más míos propios de, bueno, al final hay unos requerimientos que tienes que contar en la película, que tiene que caber un número de personas y al final un poco te tienes que adaptar, ¿no? Claro, claro. Pero, pero bueno, también el barco, lo que es la cabeza de cisne, llevó bastante tiempo, ¿eh? Lo que es el diseño, porque además todo lo que ves ahí son dibujos en 2D, aquí no hay 3D, o sea, normalmente muchas veces que yo dibujo, pues entonces está todo, o sea, lo que es la visión del frente del cisne con el lateral está un poco hecha, pues, tal cual, como A una ojo, ilustración, sí. vamos. A Sí, sí, ojo, una vamos, sí, sí. ilustración. Claro, claro. Brutal. Y llevó tiempo, llevó tiempo hacer la cabeza de cisne, sí, sí. ¿Y contento con el resultado final? Sí, es cierto que, o sea, cuando veo la película y cuando en el episodio donde está Galadriel allí, que se tira al agua y todo el tema, eh, tampoco es que se vea mucho, pero esto pasa Claro, mucho, ¿eh? O sea, claro. tú estás trabajando durante En un mucho detalle que tiempo luego al final en está. un detalle mínimo y que luego al final ni siquiera la cámara lo ve o sale fuera de foco, ¿no? Dices En el mínimo, pero fondo, para ¿no? ti fue un montón de Sí, horas, ¿no? sí, Claro. sí, para mí fue un montón de horas. Entonces es verdad que no se ve como yo desearía, pero claro, eso es un poco Ya. claro, como artistas dicen, yo creo que se vea, pero entonces pues bueno, es lo que hay. Oye, y aquí el despacho de Celebrimbor, ¿no? ¿Sí?
Sí, el despacho de Celebrimbor, sí, sí, Se de la reconoce primera inmediatamente temporada. todo, claro. Sí, 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 Es el sí. ambiente, todo está como creo que bien trasladado a la pantalla. A ver, un Creo que momento. está muy bien llevado, o sea, está muy bastante literal con respecto a lo que ves en la Claro, película. o sea, sí, sí, sí. Esto es una versión previa que hice, pero nunca. Ok. Es lo que te digo, muchas veces hago modelos en 3D como este. Entonces, esto es un modelo muy básico en 3D que es sobre el que yo dibujo Y luego, sobre el ¿no? que Es sobre el dibujas. que O yo. sea, eliges un Un ángulo, un ángulo. plano, claro, Mm. y ya. Ajá. Pero claro, depende, cada concepto es un mundo. O sea, a veces empiezas con modelos, a veces empiezas Pero aquí, a por pelo, ejemplo, ¿no? el tema de la luz, de los amarillos, todo esto venía ya Sí, eso de me como. venía dado. eh, Mi jefe, ¿no? Ramsey sí que me dijo alguna vez que ellos tenían claro que el tipo de árbol desde el principio, lo que era el color amarillo de las hojas y tal, eso estaba muy, muy claro desde el principio. Sí, sí. Muy bien. Ok. Hombre, el salón esto es en Númenor, ¿no? El salón Esto es el número, sí. del trono. Eh, Esto también Aquí, se lo reconozco, esto también se ha quedado así, ¿no? Tienes sí, estos también se quedaba espacios. así. Hay unas campanas, no sé si estaban en los cuatro Sí. torres o solo en las torres que dan al arco gordo que está en Ajá, la. yo sí, no sabría decirte, pero a ver, es aquí, a ver. Hay más, creo. Sí. Pero esto está muy clavado. Lo que es el espacio está muy clavado. No sé si al final fue tan azul la piedra que se Puede usó. ser que no, pero vamos, este arco gigante que había ahí, eso también eran cosas que. De Sí, aquí cuánto hay que sí. viene dado. De aquí me venía dado, o sea, el gran abertura que daba luego a esta, que es como una proa gigante, que recuerda mucho a Minas Tirith, ¿no? Tú sabes que el Sí, palacio de Númenor está montado como una especie no sé cómo explicarlo, es como Minas Tirith, que tenía como este saliente, ¿no? sí, sí, sí. Gigante, ¿no? Entonces, esa abertura, tú desde ahí pues ves todo ese, ves el árbol que está abajo también y ves todo ese, como esa fuga, ¿no? Que se ve como un espacio larguísimo y tal. Y eso estaba definido desde el principio, querían esa abertura. Sí, sí. De hecho, recuerdo tener un boceto, que yo creo que también lo tengo en algún lado, del diseñador de producción que un poco explicaba los elementos. Me acuerdo que era un círculo con una abertura aquí y tal, pero claro, era un boceto muy. Muy ¿Sabes? Al básico y final claro. Pero supongo claro, que. luego imaginas tú esto, si ahí veo las campanas, imaginas tú esto y después esto se lleva de forma muy similar a la pantalla, ¿eh? Sí, o sea, hay una cosa que si, por ejemplo, en esta imagen que tienes aquí, eh, con lo que supuestamente no era mi interpretación de Miriam, ¿no? Cuando yo estaba Claro, haciendo el concepto, ¿no? Claro, yo no sabía muy bien te digo la verdad que yo creo que no estaba yo muy seguro ni quién era la actriz en ese momento que iba. claro. Entonces tú pones una reina, pero tú pones lo que pones, ¿no? O sea, al final tienes que poner algo. Yo recuerdo que aquí sí que tuve inspiración de estas imágenes orientalistas, ¿no? De estos artistas que hacían todas estas escenas pues de Marruecos y tal, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, que eran como esa visión un poco más oriental, ¿no? Y me acuerdo que el diseñador de producción me dijo, quiero darle este ambiente que no haya mejor muebles, que se sientan en el suelo, ¿no? Que es como más. Y Sí, luego luego al final optaron por una cosa más más tradicional, ¿no? tradicional, ¿no? Como Sí, un estrado sí. con no sé si hay un trono y tal, pero bueno, están ahí de pie. Creo que hay una especie como yo lo llamo sofá, pero no es que tampoco, sí, parece como un sofá, lo pusieron ahí, entonces es un poco diferente el concepto, ¿no? Además aquí si tú te das cuenta, pues está ahí, es como un espacio donde hay gente hablando como a otros niveles, es más o menos como si fuera casi como, no sé, cómo te imaginas la antigua Roma, ¿no? Que hay Sí, gente sí. hablando en otros niveles, ¿no? Entonces al final, claro, yo tengo mi idea de lo que eso me imagino yo, pero luego lo que tú ves al final en la película, pues es un Ya. resultado un poco de muchas decisiones que vienen después, ¿no? Entonces, No, pero sin embargo bueno, me sorprende. O sea, es lo que tiene que ser realmente. El parecido que hay. O sea, me refiero a cómo se han sí, respetado. Luego se han claro, solucionado físicamente los elementos. claro.
pues tomando claramente como referencia el concept, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta ahí, la escala quizá es más grande que lo que tú Exacto, ves es en una la cosa que película. antes te quería comentar. Se ve como la escala más épica todavía. Sí, Sí, es es verdad. más épico. Normalmente pasa mucho y al final pues tú tienes unas limitaciones porque a lo mejor este decorado yo no lo vi porque se empezó a construir justo después de que yo me fuera a Nueva Zelanda, pero era un decorado interior, ¿no? Está construido pues una de estas naves gigantes para hacer decorados, tal. Entonces la dimensión era la que era, ¿sabes? Entonces creo que el decorado llegó de pared a pared del espacio. O Entonces, claro, sea, tenían la nave de ese tamaño y hasta ahí claro, hemos y al llegado. final es lo que te da. O sea, al final muchas limitaciones vienen ya del tema puro del físico, Claro, vamos. claro. Pero yo veo esto y claro, se ve como un cacho más grande, sí, sí. Claro, claro. Sí, Muy bien. Y bueno, de nuevo esto es Lyndon, parece. sí, esto es cuando está Galadriel, ¿no? Hablando con Delante de Elrond, las... ahí toda Sí, que triste. viene Elrond y él está ella allí, pues un poco viendo la estatua del hermano, ¿no? Muerto y tal. Ajá. O sea, claro, aquí tenías un poco, sí que tenías referencias de lo que pasa, ¿no? De guión. Sí, Ujú. sí, pero por ejemplo aquí Elrond parece Elrond de la película original, con su Claro. pelo largo y tal. Aquí sí que este concepto fue bastante inicial al principio y yo no sabía muy bien todavía cómo era el aspecto de los actores y tal, pero... Claro, aquí una cosa que sí que me llamó la atención de la resolución en esta escena, ahora que estoy viendo estos planos, que es lo que decíamos antes, ¿no? Aquí se ve todo como más grandioso. Luego también los puntos de Ujú. vista que utilizas, ¿no? Aquí está como ligeramente contrapicado, entonces hace que Mm. todo se vea automáticamente. Pero sí que parece ahí como todo más cerrado, o sea, no alcanzas a ver tanta profundidad o como los Claro, sí. espacios tan grandes, ¿no? En la resolución final, que imagino que son al final Eh, limitaciones también. Esto lo habíamos visto ya, el salón de... ujú. el dormitorio del rey, ¿no? En su El lecho mito de del rey. muerte. Y Ujú. la paella de... Ya. Sí, sí, La bueno. paella, la cena. Vale, en la segunda temporada ya no te llamaron. No, 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 no. Bueno, como sabrás, se hizo en Inglaterra, la segunda, Pero les y quedabas más no. cómodo, ¿no? En Inglaterra que en... Claro, o sea, fue un tema curioso porque cambiaron completamente el departamento artístico, o sea, básicamente todo el equipo se cambió. O sea, fue el diseñador de producción, no le mantuvieron. A los artistas, quitando a John Howe, porque es como una personalidad, ¿no? Dentro ya del mundo de Señor de los Anillos, es el único que yo conozco que sí que intervino en la segunda temporada. Pero los otros artistas que trabajaron conmigo, esto es muy típico, ¿no? En el cine, tú eres un diseñador de producción que a lo mejor tú tienes tus artistas que es con los que trabajas habitualmente, ¿no? Entonces, a lo mejor él ya tenía montado lo que era el departamento artístico, entonces yo noté que no hubo un interés para llamarme, pero bueno, ese es normal, o sea, no digo que sea nada raro. Ya, lo digo porque, por ejemplo, tú has trabajado en Marvel, has trabajado en varias diferentes películas de Marvel. ¿Y Ujú. tú crees que en las subsiguientes películas, o sea, trabajaste una primera vez en Marvel y en las subsiguientes te han llamado porque ya trabajaste en la primera, ya sabían lo Sí, que hacías y sí, tal? O sea que hay sí, un... Se tiene en consideración el hecho de que ya tengas experiencia con un equipo de producción y con una sí. manera de hacer que les guste y tal. Porque lo planteo porque yo no sé, porque claro, me has dicho que esta era tu primera incursión en televisión y yo no sé hasta qué punto esto se hace así o no, pero ¿no es un poco extraño cambiar de equipo de diseñadores de una temporada a otra? Cuando lo que quieres mantener es una continuidad o Eh, es, o es irrelevante. Mientras sí, haya un buen director de diseño de sí, o producción. sea, la verdad no sé por qué no se optó, o sea, evidentemente, claro, hay una cosa que es el hecho físico, ¿no? De tú pasar de hacer una película en Nueva Zelanda a Inglaterra. Evidentemente parte del equipo va a cambiar, ¿no? O sea, es una cosa normal, ¿no? Es un poco, lo digo porque ha habido también una decisión de producción curiosa que nos ha llamado la atención a los que seguimos un poco la serie entre Ujú, bambalinas, que es lo del ujú, tema del departamento de guión, ¿no? Tenemos un departamento de 7 guionistas ujú. que ha cambiado. 5 de ellos han cambiado para la tercera temporada, de la segunda a la tercera. Lo cual está bien bastante inusual, que cambien tan. O sea, que prácticamente reciclen todo el. Entonces, igual es un poco que están tanteando para ver. Creo que es una producción. Igual tú sabes algo, yo no, pero en la que se implicó también muchos. A pesar de que había gente que ya ha trabajado en cine y tiene mucha experiencia, se implicó mucha gente también
novel, o sea, que empezaban realmente, que era Ujú. sobre todo gente que trabajaba a las órdenes de Claro, claro. estaban, pues se formaron como nuevos equipos, intentado crear con la serie, se ha intentado crear cantera, imagino, Ujú, y ujú. entonces han estado tanteando y igual estos cambios vienen por ahí, de estar tanteando a ver qué si Em, encuentran. Puede ser, a lo mejor es una manera que tienen de actuar, es lo que tú dices, a lo mejor por alguna razón prefieren cambiar, a lo mejor hay alguna razón que no entendemos de por qué cambian de... Tampoco sé, por ejemplo, la tercera temporada, cómo la están planteando, si también es el mismo equipo, o si hay variación también, Pero sí que se han notado en o- algunas cosillas que han habido como cambios estéticos. O sea, por ejemplo, han aparecido cosas como las murallas de Eregion, que no existían en la primera temporada, y aparecieron en la a cambios, sí. segunda. Ujú. O Ya, el diseño de los orcos incluso han cambiado ligeramente, que en la primera eran pálidos ya. Mm. y ahora ya no tanto. Sí, Han ha habido como habido... algunas cosillas por ahí como que sí que notas que ha habido Mm. cambios o decisiones Sí. que puede ser un reflejo del hecho de que hayan cambiado también los equipos de O diseño. sea, puede ser por mil razones, supongo. A lo mejor no estaban contentos con lo que se hizo y pensaron que otro equipo lo iba a solucionar. O sea, no sé, puede ser mil Claro, razones. Yo no tengo, no tienes no tengo una prueba ni una información clara de por qué lo hicieron. O sea, yo te puedo contar mi experiencia de que a mí no contactaron conmigo, ¿no? Ellos sabían quién había trabajado en la primera temporada, entonces no. Pero vamos, que en el mundo del cine tampoco, o sea, está, no sé, es como cada película es una historia diferente, claro. supongo que de una temporada a otra también es una historia diferente y al final, Sobre todo si pasan dos la, años entre temporadas, que claro, es una claro, brutalidad. claro. Entonces al final, una película es como una pequeña empresa que se forma cuando se hace la película y luego Se pues ya se disuelve. cierra y la gente se va a su casa, ¿no? Y luego la siguiente ya se verá. Entonces, por mil razones puede haber pasado, o sea, tampoco veo la razón clara, ¿no? Vale. Me he dejado dos preguntas por ahí en medio que me gustaría. Ujú, Que antes habíamos hablado de los resultados muy fieles. Eh, ujú. ¿Tienes algún ejemplo de un resultado desastroso? Que tú hayas hecho un concept y te lo hayan llevado a pantalla y hayas dicho, no, esto no. O, Una pregunta. Ujú. Bueno, me ha pasado de haber trabajado en cosas que luego no aparecieron. o sea, eso es lo peor que te puede Que pasar. sí, o sea, lo peor en el sentido de decir, bueno, estaba aquí dejando horas de mi vida para que luego no se vea eso en pantalla, ¿no? Eso me ha pasado alguna vez, pero así de algo que yo diga que sea desastroso, Tampoco, ¿no? no recuerdo así nada especialmente. O sea, sí que me ha pasado, por ejemplo, yo hice unos conceptos para Guardianes de la Galaxia, que eran unas naves gigantes en la batalla final de la primera película, ¿no? Transcurre como a la luz del día, ¿no? Con las nubes y tal, ¿no? Había unas naves gigantes, ¿no? Que atacaban a la nave esta enemiga, ¿no? Que era como una cosa así gigante negra, ¿no? Y son unas naves muy grandes que yo hice los conceptos y que yo, o sea, sé que se aprobaron, ¿no? Y luego es verdad que las naves que aparecieron en la película no tenían absolutamente nada que ver. O sea, no sé muy bien por qué, porque no, o sea, no me queda claro. No. Creo que al final creo que disparan como unos proyectiles gigantes. Entonces, claro, el diseño original no tenía ese cañón delante, pero bueno, al No, final. al final Entonces el los diseño era completo. proyectiles eran tus naves. Sí, puede ser, puede Podría ser. pasar. Y, y, y así otros ejemplos. Oye, si No tienes tengo, que no recuerdo pensarlo una. mucho es bueno, ¿eh? Si tienes que pensarlo mucho es bueno. Es No, como sí, que sí, normalmente se han llevado bastante literales, o sea, ujú. algunos más, algunos menos, pero normalmente sí, sí, te diría yo que sí. O sea, no tengo una decepción gigante, o sea, tengo decepción de Como esto con se todo. hizo, Sí. claro, no, de decir esto se hizo y luego en la película, por ejemplo, hay una cosa que lo sufrí, ¿no? Viendo la película, la segunda parte de la era de Ultron, ¿no? De los Vengadores, ¿no? Sí. La Torre Stark es un espacio muy grande dentro, ¿no? Tiene como unos niveles allí y ellos hablan y tienen allí hay muchas escenas que transcurren dentro, ¿no? El decorado o sea, era un decorado real, inmenso. Se hizo todo el interior inmenso, ¿no? Aquí no se ve o sea, no lo tengo subido, pero sí que se ve la Torre Stark por fuera. No sé si te acordarás por dentro. Era como un espacio muy grande que tenía varios niveles y era como, bueno, Creo que he visto antes algún diseño de dentro. ¿Puede ser?
no lo tengo subido, Ajá. pero bueno, el caso es que un espacio que se costó mucho dinero porque era un decorado gigantesco, o sea, llenaba casi de lado No, a lado también no es era esto. este, es este. Entonces, este interior eh, en la película está ahí, pero es que nunca hay una toma general donde se vea, Donde o sea, veas siempre se ve un lo poco enorme que es. lo enorme que es, se ve siempre un poco de fondo, borroso, o sea, fuera de foco, o sea, no. O sea, pero a ver, que esto pasa en todas las películas, que al final, pues se hace la película, hay una edición final donde, pues Marvel supongo que estará contento y al final, pues lo que Pero sea, o sea, la este película tiene que plano, durar que lo que habría dure. costado meter este plano un Sí, o momentillo. sea, no hay planos generales, pero claro, es lo que, claro, cuando tú diseñas un espacio quieres que se vea en una toma, ¿no? O sea, Y es como, que mira, aparte aquí aquí está, pero en este plano estás viendo también el piso de abajo, ¿no? sí, se Aquí. ve, porque abajo está lo que es el Quinjet este, ¿no? Sí, sí, sí. El Eh, transporte este. claro. Y estas son otras partes de... Es que todo era parte del mismo set. O sea, lo que era el laboratorio se conectaba con la zona donde estaban ellos, que era como más de salón ahí, como más de chill Sí. out, ¿no? Una cosa ahí. Y, Que es como y era todo un único... es como un Sí, man cave, pero ciclado, ¿no? Es como. sí. Y era un decorado que tenía todo, o sea, tenía detalles por todos los lados, pero bueno, a ver, si, o sea, yo recuerdo que hasta por debajo las sillas, o sea, las mesas y las sillas por debajo, ¿no? Si se hace, por ejemplo, la mesa de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que en la nave dentro hay como una mesa, ¿no? Donde se reúnen. Yo estando en el decorado, tú mirabas la mesa por debajo y la mesa por debajo estaba acabada. O sea, todo está detallado al máximo. Lo que pasa es que, claro, al final en la película aparece lo que aparece y al final el director filma lo que filma. O sea, Claro, claro. pero claro, digamos que el decorado tiene que estar a disposición del director por si se le ocurre tomar una Claro. escena desde Pero abajo donde se vean los que al personajes. ¿Sabes final lo que te digo? en la práctica se hace muchísimo más trabajo de que finalmente se va a Sí, ver, ¿no? sí, Que, es, muchísimo más. Sí, que sí, uno podría siempre, pensar siempre. que que podría ser ineficiente en algún sentido. Es como si en Sí, un videojuego estuviera todo el escenario renderizado al mismo tiempo, exactamente, sí. ¿no? Pues hay mucho detalle, hay mucho detalle. O sea, Ya. yo recuerdo también hasta, no sé, o sea, una cosa que me sorprendió, eran en una de las películas de los Vengadores estaba esta casa que tenía, creo que el apartamento este que estaba como en el campo. Ujú. Y el baño, que era un decorado, ¿no? No era una casa real, era un decorado que estaba allí, lo habían construido y tal. Y hasta el baño y todo, tú llegabas al váter, que nunca se ve en la película, pero había váter, o sea, se construyó el váter y tú abrías la tapa del váter y había agua dentro del váter. O sea, estaba como si fuera un váter real. No Y tú sea dices, que al ¿esto director por...? se le ocurra filmar un plano ahí y Sí, necesite sí, o que sea, aquello se vea hay cosas bien. que dices, claro, ¿por qué? Tú no necesitabas poner agua dentro del váter, ¿no? Evidentemente era un váter real, ¿vale? Que lo han plantado ahí Claro, dentro del baño, pero si no va a pero no estar abierto necesitas ni que lo vas. haya... Claro, claro. Claro, o sea, entonces a veces se Menos mal que llega a un dejaron nivel el de detalle en detalle el agua, ¿eh? Y no fueron más allá. y lo dejaron ahí. Sí, Y entonces te sorprende, ¿no? Te sorprende al nivel de detalle que se claro. hacen los decorados. O sea, es una cosa increíble. O sea, no sé, hay mucho, y luego se sigue haciendo mucho decorado. No creo que el tema del digital, o sea, yo creo que los estudios todavía siguen pretendiendo, o sea, prefieren hacer decorado que no hacer digital. Y también creo que no necesariamente sale más caro. O sea, que Ya. el Ah, tema del efecto visual es caro. claro. Había otra pregunta importante que es: ¿qué tipo de proyectos son los que más disfrutas o disfrutarías? ¿Para qué quieres que te llamen? Mm, es una pregunta que además te diría que tiene dos respuestas dependiendo si preguntas al Roberto de hace 10 años y al Roberto de ahora, ¿no? O sea, cuando empecé, pues sí, o sea, diría, "Joder, me gustaría trabajar yo qué sé, en Marvel o hacer una película de Star Wars o trabajar para El Señor de los Anillos, ¿no? Porque son películas que yo pues ya tenía ahí que siempre me hubiera gustado trabajar, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Ya ha pasado ya ciertos años, ¿no? Trabajando en la industria y tal, y he llegado en ese momento donde casi lo único que pides ya es que el equipo con el que trabajes sea gente con la que estás a gusto. O sea, muchas veces ya para mí no es tanto la película, que también, ¿eh? O sea, a lo mejor si te dicen, yo qué sé, quieres trabajar en algo así que nunca has trabajado y tal, pues a lo mejor eso te tira, ¿no?
pero también a lo mejor he tenido suerte en ese sentido, ¿no? Porque al final he tocado un poco varias cosas. He tocado Star Wars, he tocado Marvel, he tocado El Señor de los Anillos. O sea, son como grandes franquicias que una vez que ya De las hecho, has son como hecho, las tres grandes por ahora, ¿no? sí, Son. sí. Ujú. Entonces, una vez que ya estás en ese punto, es cierto que a lo mejor, pues tus intereses, dices, bueno, pues incluso a lo mejor películas más pequeñas, donde a lo mejor tienes cierta libertad o a lo mejor donde hay una visión un poco más única, ¿no? Pues son lo que ahora mismo me llama. Tampoco nunca he sido una persona que me tire más a lo mejor la ciencia ficción o la fantasía, una cosa más que otra, ¿no? Sí que me pasa mucho que a lo mejor estoy trabajando por ejemplo, en Star Wars, acabas el proyecto y tienes esta necesidad de dejar de dibujar cosas hechas en metal, ¿no? Porque ya estás un poco hasta Claro, arriba de, quieres de otra cosa. dibujar vehículos, claro. Por ejemplo, imagínate, James Wan que quería hacer la llamada de Cthulhu. Sí, ¿Te molaría que te metieran en una me cosa así? molaría. Sí, sí, sí. ¿Y O sea, cómo te molaría más? ¿Una versión fiel a la historia de época tal o adaptada a... bueno, no, no necesariamente, o como sea, en eso artista? ya te digo, eh, podría ser cualquiera, si digo la verdad. No, no tengo tampoco una preferencia muchas veces. Es lo que te decía al principio, muchas veces crees que va a ser increíble y luego Ya. Lo que no es un quieres poco es más, ya, decepcionarte. Lo que no ¿sabes? quieres es Sí, decepcionarte. sí. Entonces, no, claro, ahora mismo sí, o sea, te diría que un poco me interesa cuando te ofrecen un proyecto que es un poco novedoso, aunque sea una producción más pequeña, pues me llama quizá más, ¿no? Pero bueno, no sé. Siempre uno tiene sus sagas que a lo mejor no ha trabajado, ¿no? Si también, o sea, te podría decir a lo mejor sagas que no he trabajado que me gustaría trabajar. Mm, eh, por ejemplo, las dos películas que se han hecho de Dune, o sea, no he tenido yo contacto y la verdad que hubiera sido un proyecto que hubiera estado muy bien, ¿no? Brutal, claro. Claro. Brutal, ¿no? Pero vamos, que para mí es más ya el equipo, la gente, que lo que es el proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, mientras te lo pases bien y la gente, no sé, en el Vale. cine hay de todo, ¿no? Yo he conocido a gente maravillosa y también hay muchos egos ahí metidos, ¿no? Es muy típico. Artistas, es que sois todos así. Claro, es que juntar todos esos Claro, ahí claro, en claro. un... Juntar egos, tío. Eh, Creo que antes has mencionado que te gustaba mucho aquella resolución de Doctor Strange del espacio aquel. ¿Cuál es la joya de la corona de tu trabajo? ¿Es esa? ¿O tienes alguna cosa que digas, esto es lo que más me gusta que he hecho? Tu joya de la corona. Mm, mi joya de la corona quizás por el tiempo que le dediqué y por un poco al final, o sea, no fui el único, desde luego, que estuvo, o sea, no salió de mí, ¿no? Pero quizá la nave de Guardianes de la Galaxia, la Milano, yo creo que fue un poco la que de alguna manera la siento como más, o sea, como, no sé, tanto el resultado en la pantalla que creo que funciona, ¿no? Un poco la novedad de lo que es el diseño de la nave, que al final es un poco atípico, ¿no? Es como casi Sí, como sí. una mezcla entre pájaro y un coche de estos tuneado, ¿no? Sí, además los Es un poco una... colores, ¿no? Sí. Claro. También es cierto que tiene mucho que ver con el proyecto. Yo me acuerdo cuando yo acabé, yo acabé Thor. Después de Thor trabajé en Los Vengadores, en la de... No, no, fue Guardianes de la Galaxia. La segunda fue Guardianes de la Galaxia. Sí, fue Thor y después Guardianes de la Galaxia. Pues, claro, es lo que te decía antes, ¿no? Una cosa es trabajar en Star Wars, que ya tienes un universo creado, pero claro, cuando a mí me llaman para Guardianes de la Galaxia, el universo de Guardianes de la Galaxia no se había tocado. O sea, Claro. era Prácticamente un, era un un terreno universo, virgen. Claro. claro, era un terreno inexplorado. Entonces, en ese sentido, quizás sea de los proyectos que más disfruté en el sentido de que pudimos desarrollar un poco ese aspecto del universo de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que es cierto que entra dentro del estilo de Marvel, ¿no? Porque al final todas las películas tienen como un poco ese mismo estilo, ¿no? Pero fue un poco quizá el proyecto y en concreto la nave la que recuerdo con más cariño, quizá, ¿no? En cuanto a desarrollo, ¿no? También es cierto que, no sé, por ejemplo, la nave que hemos comentado antes, la nave espada esta que ataca Asgard, ¿no? En Thor también la recuerdo bien porque también fue un poco la que me abrió las puertas, ¿no? Fue el primer diseño que hice para una película y de alguna manera, no sé, también la recuerdo con cariño. No sé,
está la casa de Doctor Strange también. O sea, hay bastantes, no sé, pero quizá la nave Milano quizá fue la que más. Vale. Última pregunta. Vale. Ujú. Eh, Sé que imagino que por la naturaleza del trabajo no puedes tampoco revelar detalles ni nada y tal, pero ¿estás trabajando en alguna cosa nueva? ¿O ahora mismo no estás con diseño de concept? Sí, 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 no, estoy en una película, lo que pasa que, bueno, no, no puedo decir, no puedo decir que es, te puedo decir que no es una película de gran presupuesto, o sea, No es de no es una gran Marvel, franquicia ni nada. no es una gran franquicia, es una película, es película, no es serie, No es la es segunda una parte película. tampoco de alguna película que haya por ahí. No, 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 Ok. no, no, es una película única, es un proyecto raro en ese sentido, no es un proyecto que sea, no sé, una historia que todo el mundo conozca, o a lo mejor un libro que todo el mundo decía, ah, mira, pues por fin han sacado esto en película. ¿Guión original o qué? Es un guión, está basado en un libro, pero no es un libro conocido, o sea, no es un Vale. libro. Entonces, es una película menor, pero es lo que te digo antes, que se disfruta mucho también, ¿no? Con gente que he trabajado también antes, o sea que Pues qué en ese guay. sentido, muy bien. O sea, Y para cuándo no. sería este? ¿Para qué plazos estamos hablando? Uf, pues no sé, yo creo que no saldrá por lo menos hasta dentro de un año como poco. O sea, Ok. yo creo que de aquí a un año y medio a lo mejor sale lo que es. Sí, o sea, no, todavía queda, porque todavía estamos un poco en la primera fase. Llevamos como 3 meses, así, una cosa así, Vale, no, por un trabajando. O poco sea, no siguiendo es la un. pista y si alguna vez pues nada te sale y tal, pues y tenemos la Mm, oportunidad de volver a hablar, mm. pues por seguir comentando estos temillas. Bueno, Sí, sí, pues. ¿alguna cosilla más? ¿Nos hemos dejado algo por ahí? No, ¿Algo que yo pueda creo preguntar? que más o menos hemos cubierto bastante tema, ¿no? O sea, podríamos hablar Horas, infinidad ya te de digo. horas sobre diferentes cosas que he hecho, pero yo creo que por ahora muy bien. Yo creo que ha estado. ¿Tendrías ahí algún consejillo para darle a alguien que se quiera iniciar en esto? Uf, es buena pregunta. Eh, sí, o sea, al final, o sea, sí que noto, es buena pregunta en el sentido de que sí que noto cierta eh, como frustración en gente joven, ¿no? Porque como te he dicho, también doy clases, ¿no? En universidad, ¿no? Relacionadas con el tema de diseño para cine y tal. Entonces sí que noto como cierta frustración a la gente que se quiere dedicar más al diseño, al conceptual, por el tema de inteligencia artificial. O sea, siempre está como este tema ahora de ¿por qué me voy a meter en esto si a lo mejor dentro Ya te lo está de, haciendo una de, IA, de claro. 5 años pues ya no hay artistas y llegan allí y te lo. Yo no creo que vaya a pasar, o sea, lo digo por si hay gente que está pensando en que no es una carrera posible para dedicarse a ello. O sea, yo creo que no va a haber eh, un impacto, al menos a un corto o medio plazo todavía. O Porque sea, no lo veo yo independientemente así. de la IA, al final va a ser una herramienta y siempre se va a necesitar un artista que pueda tomar decisiones Claro, y tener un criterio estético y tal. Y sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, he intentado aplicar la IA a los últimos proyectos que he hecho, de intentar un poco decir, bueno, a ver si esto me sirve, ¿no? O y por ahora sea, no. evidentemente está, a mi manera de ver, por mi experiencia personal, está muy lejos de que la IA te dé algo que te están pidiendo. O sea, tú Ya, sí. puedes escribir en una IA 1000 frases, intentar detallar al máximo, pero al final la IA o no te hace caso en unas cosas o te saca cosas que, o sea, Que no es como si se lo estuvieras diciendo o sea, un cliente a un artista que le puede decir lo que claro, quiere y el artista lo va tal y claro, el otro le va diciendo claro, sobre la marcha y con claro, el feedback claro, vas teniendo un claro. resultado, pero con la IA todavía eso estamos muy lejos de que se pueda. Está muy lejos. Entonces, sí que es útil, yo sí que le he encontrado utilidad, porque claro, al final en lo que es el concept art, tú tienes que generar imágenes muy rápido, ¿no? Entonces tú tienes que hacer imágenes, o sea, el tiempo también vale, ¿no? Entonces, eh, claro, todo lo que tú ves en las ilustraciones, por ejemplo, que yo tengo ahí, mucho es dibujado, pero hay muchas veces tú ves que en el fondo hay un bosque. Pues ese bosque a lo mejor lo has cogido de una foto, has retocado cosas, al final en Photoshop tú puedes crear muchas capas, O puedes también te empezar. lo puede generar ahora Photoshop. Sí, Dices, también te lo ponme un puede generar. bosque. Entonces, Claro. claro, entonces a veces yo que sé, quieres poner un personaje en el fondo, ¿no? Entonces tú lo puedes dibujar o sabes que si tú vas a la IA y le dices, genérame personajes con ropas medievales en el fondo, o sea, como andando. Entonces tú te lo genera, tú lo pones ahí, Lo lo retocas un poco cambias y cuatro listo. cosas, lo Ya. retocas un poco. Entonces,
es igual que antes conseguías una foto y la usabas en tus ilustraciones, pues ahora tú la IA pues te da Más elementos rápido, que también claro, puedes quitar. más Sí, rápido. pero es una herramienta como otra cualquiera por ahora. O Pero sea, se necesitan artistas, claro. por ahora se necesitan artistas y yo creo que se van a necesitar durante un tiempo. Es verdad que a lo mejor la IA pues afecta más a trabajos más de ilustración un poco más simplones, pero lo que es el diseño de tomar decisiones, pues yo creo que siempre va a tener que haber una persona ahí, ¿no? Incluso para elegir 100 imágenes diseñadas por IA necesitas una persona que tenga cierto gusto o Ya. cierta sensibilidad artística, ¿no? Y de diseño, ¿no? Al final se requiere es una persona que elija, ¿no? Bueno, o sea que Pero el sí. consejo es que no se desanimen los que quieran El meterse en el consejo es que no mundillo. se desanime, no, yo iría por ello, o sea, si la gente que le está interesada, o sea, sí que es verdad que tienes que llegar a un nivel, o sea, tienes que tener un componente fuerte de diseño, de dibujo y de conocimiento de herramientas de ordenador, o sea, todo el tema Claro. de 3D y tal es fundamental, pero vamos, también te digo que el tema del cine, o sea, creo que hay más mercado en el tema de los videojuegos, creo que es más difícil, es más fácil entrar en los videojuegos como concept artist, conseguir un trabajo, Claro. porque hay muchas empresas que generan videojuegos. En el tema del cine a lo mejor es un poco más limitado, es un poco más, no sé, yo entré un poco de suerte al final, lo que pasa es que una vez que estás dentro pues ya es un poco como una, o sea, yo a veces uso la palabra mafia, pero no en el más sentido, o sea, al final tú conoces a Claro, claro, gente claro. y Y al final se reduce a contactos, claro, y al todo. final se reduce a contactos, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, pero hay mucho trabajo en general, en postproducción también. O sea, yo creo que lo suyo sería no desanimarse y si la gente realmente quiere hacerlo y va por ello, vamos. Buenísimo. Pues Roberto, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Gracias a ti. Y Sí, sí. nada, seguiremos. Yo estaré un poco pendiente, como estamos en contacto, y cuando haya alguna novedad o alguna cosa, igual para algún directo donde invite a alguien y podamos, para hablar de alguna de las, pues si tenemos que hablar de algo de Marvel o de Star Wars o de cosas que has hecho, o sea, que estén relacionadas con cosas que has hecho, pues me gustaría contar contigo siempre que fuera posible. Vale, muy bien, Gabriel. Cuando quieras. Tú contactas conmigo y ya lo vemos. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Chao. Vale. Nos Pues venga, muchas vemos. gracias, Gabriel.